últimos 7 años haciendo metodología, la intención siempre ha sido cambiar la forma, mejorar, no cambiar, mejorar las herramientas que tenemos a la mano, y ha sido muy interesante darnos cuenta cómo los expertos en el mundo lo que más hacen es explotar lo básico, ¿cierto? Entonces tú ves a Lulich, que es el referente en neurología, y su cantidad de charlas más buenas son en parcedoría, ¿cierto? O ves a Bonagura en el tema de cardio, y el examen clínico y rayos X es súper fuerte. Entonces, a lo largo de estos años, compartiendo con varios colegas, yo le decía anoche a unos amigos con los que estábamos cenando, que me he dado cuenta cómo hay ciertas zonas del país donde es más pujante la medicina, y entre la zona del café y esta son las dos zonas que yo he visto que más pujante ha sido el tema de explotar los recursos que tenemos a la mano, y por eso pues hace mucho tiempo tenía muchísimas ganas de que compartiéramos una serie de conocimientos, digámoslo así. Mi nombre es César Mayorga, no los conozco a casi todos, de hecho la mayoría no, y eso es muy agradable. Lo bonito de esta carrera es conocer más gente, hacer amigos, crear una red. De hecho, creo que hoy más tarde vamos a hablar de eso, porque pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que exista Bepa, que exista Nefrovet, y bueno, es un placer enorme para mí realmente estar acá. Va a ser un poco intensivo el tema, yo siempre tiendo a extenderme un poco, entonces vamos a ir un poco rápido, pero pues realmente lo que vamos a hacer es hablar de varias cosas a la vez, y si hay preguntas, por favor interrumpan, hagámoslas en el contexto, somos amigos, este es el punto para preguntar, este es el momento de equivocarse, y obviamente como es tan temprano y no sé si todos desayunaron, pero pues vamos a concentrarnos, necesito que se concentren en mi voz para que se vuelva significativo de lo que vamos a hablar, exactamente, y la mejor forma de concentrarse conmigo, obviamente, es que empecemos con un quiz, ¿no? Esa es la mejor forma siempre de arrancar. Entonces, por favor, responde. ¿Tenemos? No, pero tampoco para el libro. ¿Pero qué les regalo? Un dulce. Puedo tener un dulce por acá. Me lo comí. Regálame esta respuesta. ¿Qué es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan? ¿Qué es únicamente tuyo, pero igual todos lo usan? El conocimiento no es tuyo, ¿cierto? El nombre. Tu nombre es tuyo, pero todos te llaman por tu nombre. El conocimiento es de nadie, es de todos. Muy bien, mi doctor. Se ganó un dulce, luego se lo paso. La mejor forma de estimular la mente son las matemáticas, ¿cierto? Sí, ya se sabe, varios se saben esto, pero bueno, vamos a hacer esta operación en la mente. Tienes 1000, suma de 40. Ay, Dios mío, ya. ¿Y ya? ¿Cuánto dio? No, lo siento, esto se me volvió loco. Tienes 1000, súmale 40, súmale 1000, ahora 30. Otros 1000, ahora 20, otros 1000 y ahora 10. ¿Cuánto dio? 4000. Muy bien, entonces 1000, 1040, 2040, 2070, 3070, 3090, 4090 más 10. 4100. 4100, ¿cierto? 4090 más 10. 4100. Muy bien, ya estamos concentrados. 4090 más 10. 4090, no 4990. Muy bien, ya estamos concentrados. Muy bien, vamos a arrancar entonces. Fíjese que a todas partes que yo voy, yo hablo de mi ciudad, ¿no? Hay que hacerlo. Eso es lo bonito también de compartir. No sé, todos han ido a Bogotá, ¿cierto? Bien, todos han subido a Monserrate. Entonces, como yo no tengo galeras, yo no tengo lajas, yo no tengo nada lindo, tan lindo, esta es una de las cosas más bonitas de mi ciudad. Yo sé que comparado con lo que hay acá, pues no es mucha cosa, pero hay que encontrarle el gusto a cada cosa, ¿no? Es muy lindo ir a mi ciudad, estamos a la misma altura, estamos en el mismo país, desde luego, y yo sé que esta vista de mi ciudad desde Monserrate, ni 5 se parece a una vista acá, ¿cierto? Pero pues es lindo y agradable presentar los lugares donde estamos, porque la comunidad se está volviendo global. Entonces por Facebook ya empiezas a tener amigos de otros países que te preguntan cosas. ¿Y a qué voy? Que
conociendo la forma en la que se trabaja en otras ciudades y en otros países, yo los animo y los invito porque Colombia está súper bien. Hombre, sí que estamos bien nosotros en medicina veterinaria. No somos los top, yo lo sé, pero si vieran lo bonito que es darnos cuenta que hacemos las cosas bien y que queremos hacerlas mejor, que nuestra economía y nuestra sociedad nos está permitiendo hacer más cosas y que pues estas reuniones que hacen tienen sentido porque de eso se trata, ¿no? De ofrecer un mejor servicio. Que la tendencia ha cambiado y hablábamos como hace tal vez una década las reuniones académicas de BEPA éramos 5 personas, 7 personas y que ahora tenemos el gusto de que ustedes vengan, no porque nos obligan, sino porque les gusta la nefrología. Entonces, yo les presento mi ciudad, pero como estamos en Colombia tengo que presentarles un gran amigo también de nosotros. No sé cuántos de ustedes lo conocen. Este es un gran amigo de nuestros, bueno, no es amigo del bolsillo, pero es enemigo de la vida, ¿no? No sé si ustedes hacen sus propios frotis de sangre o con cierta frecuencia les dicen que en las células blancas hay inclusiones intracitoplasmáticas posiblemente por un hemoparásito. Entonces, la erliquiosis es un problema de salud pública actualmente. Y no sé qué tanta erliquia ven ustedes en la práctica. Y eso que aquí las garrapatas les toca con ruana igual que en Bogotá. Pero aquí garrapatas, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y es un problema de salud pública, porque año tras año una causa de enfermedad renal que estamos identificando claramente es esta, es la erliquiosis canina. Yo sé, porque vivo en Bogotá, en zona fría, que si un paciente tiene las plaquetas bajas, una opción es que tenga erliquia, sí, pero hay muchas más y hay que buscarlas. Y por eso por muchos años he tenido resistencia que si las plaquetas son bajas, eso debe ser erliquia. No, debe haber otra causa. Pero les voy a decir la verdad, año tras año me voy rindiendo un poquito más, porque definitivamente hay que poner atención a este parásito. ¿Y por qué lo mencionamos acá? Porque va a ser el pie para hablar de nuestro primer tema en nefrourología. Antes de hablar de este tema de nefrourología, pues recordemos que patologías como los ectoparásitos pues son prevalentes en nuestro país y se supone, háganlo con el dedito que esto se está volviendo loco. Se supone que las garrapatas o el vector se distribuye por las zonas rojas, amarillas y verdes, o sea en todas partes, o por lo menos en todas las partes que se visitan, incluso en las épocas vacacionales, ¿no? Entonces es súper común que ahorita por esta época o pasando esta época lleguen montones de perros con erliquia porque se han ido al eje cafetero, más por acá a la costa, entonces, o acá abajo. Entonces pues vamos a ver eso con cada vez mayor frecuencia y obviamente Colombia está en una endemia, es un problema realmente en salud pública y nos atañe a nosotros los médicos veterinarios. Entonces es una pregunta que siempre hacemos es pues que qué tan común es que les reporten erliquia en un frotis sanguíneo, y eso en cada zona geográfica va cambiando, y por eso yo realmente sí pregunto eso, ¿qué tan común les reportan aquí erliquia? ¿Con cierta frecuencia? ¿Raro? ¿Mucho? Yo pienso que está sobrediagnosticado. Sobrediagnosticado, opina el doctor Rubén. Doctora, buenos días, ¿cómo está? La doctora Alexandra ¿qué? Ortega. ¿Qué tan común tú ves que reportan erliquia a tus laboratorios? ¿Tú tienes laboratorio o remites? Laboratorio remito, pero no es tan frecuente. ¿Tienes que pedir el frotis de hemoparásitos para que los busquen o se los reportan dentro del...? Hay que pedirlo. Entonces hay dos opciones, que está sobrediagnosticado o que está subdiagnosticado porque no se busca, bueno, no sé, el frotis de hemoparásitos, ¿cuál es la diferencia en que lo vean en un frotis normal a un frotis pedido? ¿Me hago entender? O sea, ¿por qué en el frotis del hemograma? Que se supone que debería ser de periférica en fiebre, ¿cierto? Porque si no la sensibilidad es de menos del 20%. Pero normalmente, no sé, para frotis de hemoparásitos mandamos sangre venosa. La sangre de la vena cefálica no es periférica todavía, no es capilar, es más bien capilar el nombre, ¿cierto? Entonces la tinción debería ser diferente, y no sé si sí la están haciendo diferente los laboratorios, porque a veces es la misma, ¿no? Es un Wright, tiene que ser GEMSA, ¿no? O bueno, u otras. Pero hay que averiguar eso en nuestros laboratorios, porque en ciertas áreas del país, por ejemplo, esta primera charla por primera vez hace unos años en Cúcuta. Miren, doctor, todos los perros aquí tienen erliquia en los frotis, todos tienen las plaquetas bajas, pero hombre, debe haber otra causa. No creo, es la erliquia, lo entiendo. Pero entonces, a veces nos reportan erliquia, pero no siempre el paciente tiene la enfermedad, ¿cierto? Una cosa es que tenga el parásito y otra cosa es que esté enfermo por culpa del parásito.
¿Y a qué voy? A que como esta enfermedad hay muchas otras entidades que los pacientes tienen y no significa que esté enfermo por eso y que toque tratarlo. Otro ejemplo y muy grande para lo que vamos a hablar ahora es la enfermedad del periodonto. La enfermedad odontológica crónica severa. No sé si clasificas la enfermedad periodontal en grados o simplemente de forma visual en leve, moderado o severa, ¿cierto? El doctor, buenos días, ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos, El doctor Juan Carlos, ¿tú clasificas por números o por grados de severidad? por grados. Por grados de severidad. Entonces, la enfermedad periodontal moderada a severa, ¿cierto? Donde ya empiezas a tener periodontitis y se empieza a retraer la gingiva, ¿cierto? Que está roja, gingivitis es que se pone rojo. Entonces, si empieza a tener eso, esa es una enfermedad infecciosa crónica. Y todos hemos encontrado, no sé si hablaron con Iván y con Leo de eso, de la relación de la enfermedad periodontal con la enfermedad cardíaca. Y que sí, que no, que la. No, sí, o sea, no hay duda que sí. Y entonces, asimismo hay otras enfermedades asociadas. Entonces, ese es un factor de riesgo, ¿no? Tener eso todo el tiempo ahí puede implicar, pero no lo implica necesariamente. ¿Cómo saberlo? No es fácil. ¿Cómo saber si el paciente que está enfermo de los riñones es por culpa de una reliquia, una AVC, una enfermedad periodontal, una pancreatitis o una droga? Entonces, no es para nada fácil. Y por esa razón, quiero que nuestro primer tema el día de hoy es que comprendamos el tema de perder proteína por la orina. Es lo primero de lo que vamos a hablar hoy. Incluso es medio en desorden. Esto hace parte de la patología clínica, porque la proteinuria es un hallazgo de laboratorio. Entonces, la segunda charla va a ser patología clínica, pero empecemos con esta que tiene mucha coherencia. Ahora, ¿por qué están ustedes acá? Porque los obligan, yo sé, pero probablemente les gusta y más probablemente lo necesitan. Miremos acá una cosa que yo quiero aprovechar. A ver si se escucha. Miren que me llamó una doctora, o yo nunca le contesto a nadie, yo pues, qué vergüenza, soy muy grosero. Me mandó un mensaje al WhatsApp, me está a ver si escuchamos y vamos a hablar en eso, respecto a esto. Buenas noches, mira, es un paciente, es un gatico de 1 año y 4 meses que me lo remitieron de Bogotá hace 8 días. Resulta que el gato se accidentó, se tiró del 7º piso y tuvo fractura doble de los bracitos, del radicúbito, por ahí una fisura también en el húmero. El gato se operó de ortopedia hace 8 días, el lunes de esa semana, porque había aparecido con la ALT como en 500. Me lo trajeron, entonces pues la doña me autorizó para repetir ALT después de haberle hecho tratamiento de gel. Ay, qué pena. Buenas noches, se operó como en 500. Me lo trajeron, entonces pues la doña me autorizó para repetir ALT después de haberle hecho tratamiento de gel y le bajó como hasta 190 y pico. Le habían hecho creatinina en otra clínica en Bogotá el día que se accidentó y le había salido normal. Resulta que el gatico se operó, me lo tuve hospitalizado toda la semana, ayer lo entregué, estaba comiendo muy bien. Yo le dije a ella que le hiciéramos hoy exámenes de control y resultó que le salió la creatinina como en 7 punto algo. El gato ha estado con goteo de fentanilo por el dolor, pues para lo del dolor de la ortopedia, ha estado con cefalotina, tramadol, omeprazol, se le puso meloxicam como 5 días, ya se le suspendió, estuvo dieta y de húmeda, luego se aburrió, entonces tocó darle Félix, hoy le di AD porque casi no quería comer. Ella lo tuvo un solo día en la casa, que fue ayer, porque se lo quiso llevar. Yo le dije que pues no, pero ella se lo quiso llevar y ella en la casa no le comió absolutamente nada. Bueno, con cierta frecuencia vas a ver eso, o escuchar, o te pasa, o te lo remiten, ¿no? Entonces, ¿qué actitud tomas frente a un caso así? La doctora me mandó el complemento. Pero entonces, lo bonito de esto es que con lo que la doctora cuenta, te empieza a hacer una idea, ¿sí? ¿Qué quieren hacer o qué van a hacer? ¿Qué les gustaría hacer, doctor? Buenos días. ¿Qué te gustaría hacer entonces con este gato? ¿Hacer o pruebas, terapia? ¿Qué? Pues ahí, Antes que se me olvide, si la respuesta es no sé, chéverísimo, porque pues vamos a aprender cosas. Si todos aquí se lo saben, pues vamos solo a repasar y está bien, ¿cierto?
pero pues absolutamente válido, no, pues yo a eso vengo. ¿Qué te gustaría hacer? Básico, un hemograma. ¿Un hemograma? ¿Por qué? Y un parcial de orina. ¿Por qué un hemograma? Porque es como la puerta de entrada, es decir, lo que nos permite ver si es un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, y de ahí empezamos a pedir otras pruebas. Entonces, ahí es cuando yo les decía que explotar lo básico. ¿Cómo diferencias un proceso inflamatorio de un infeccioso con un hemograma? Generalmente, bueno, hay varias, ¿no? Es decir, infeccioso, hay aumento en la línea blanca. Inflamatorio. Inflamatorio, puede haber aumento de las proteínas totales. ¿En la inflamación y en la infección cambian las proteínas totales? Puede que sí, puede que no. No es específico, ¿no? Sí, no es específico, pero es como decimos, es la puerta de entrada. ¿Será que las bandas son de infección más que de inflamación? De pronto sería una opción, ¿cierto? Pero entonces, mi primer consejo de aquí en adelante es justifica todo lo que quieres hacer. Porque en Humana se hace por hacer y en Gringolandia también se hace por hacer. A ver qué sale. Y le pegan a un montón de cosas, ¿no? Pero si vamos a hacer un hemograma, ¿qué esperas de eso? De eso vamos a hablar obviamente el día de hoy, ¿no? ¿Dónde está la clave y dónde le puedes sacar un poquito más el jugo? Y luego dijiste algo que me encanta. Sí, obviamente, la misma pregunta. ¿Qué esperan ver del parcial de orina? ¿Qué quieren ver del parcial de orina? ¿Por qué la densidad urinaria? Pues porque es la que nos determina si el proceso es renal, prerrenal, si la disotemia... ¿Será que el paciente, sí, por ejemplo, entonces, ayuda, ¿no? Ayuda mucho, porque realmente saber si la azotemia es prerrenal lo debería en teoría decir el examen físico. Si el paciente está deshidratado, entonces eso, punto. Porque si la densidad urinaria no es alta, no es prerrenal. ¿Qué opinas? Si la densidad urinaria no es alta, entonces no es prerrenal. De eso vamos a hablar, ¿ok? Vamos a generar esas dudas. Pues en efecto, mi doctor, muy cierto y muy bien, la doctora me mandó su cuadro hemático. Estoy saltándome todo, yo sé, el tema no es este, pero es un caso real, que es mucho más agradable, ¿no? Yo vengo a hablarles de cosas reales, de lo que yo hago, de lo que se puede hacer. Pues fíjense en un montón de cosas. Tiene anemia, ¿cierto? Tiene anemia. Leve moderado severo, ustedes la clasifican, chévere saber si es regenerativo o no regenerativo. Eso es muy difícil de valorar en los pacientes agudos. O sea, este gatico estaba bien y ahora está mal. Valorar la regeneración no es fácil en un paciente agudo y lo vamos a mencionar. Tiene anemia, ¿qué más? Los leucos, 14.000, un poquito, no, rango superior. Neutrófilos linfos, un poquito alto los linfos, seguramente por estrés, que en gatos es diferente que en perros, ¿te acuerdas que Vivi nos decía? Que es diferente. Tenemos, no reportan bandas, no. Tenemos plaquetas normales, proteínas normales con albúmina un poco baja y creatinina 7.56. O sea, hay que creerle a la doctora. Y 16 de ALT. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Después de esto seguramente tu mente vuela. Tiene que volar algo muy específico. ¿Qué tiene este gato? ¿O qué puede tener? ¿Se va a morir o no se va a morir? ¿No? Entonces, quisiera que ojalá las herramientas que trabajemos en estos 2 días te sirvan para ser muy puntual. Y mi ejemplo más grande siempre es el parvo, ¿cierto? Porque si tú tienes, bueno, me tiré el ejercicio, pero si te llega un paciente de 3 meses de edad canino, con vómito, diarrea sanguinolenta, pues un diagnóstico diferencial probable es que tenga parvovirosis. Antes de hacer el examen ya lo sospechas. Si quieres lo confirmas con un examen, pero si lo confirmas ya sabes muchas cosas. Por ejemplo, lo más probable es que se salve o que se muera. Qué bonito hablar de eso, porque también lo mencionamos en otro curso, es la tendencia va cambiando. Porque hace 15 años lo más probable es que si tuviera parvo se muere. Ahora, no en todas partes, y no les voy a tampoco achacar que lo estamos haciendo mal, pero ahora lo más probable es que un perrito con parvo se salve. ¿Por qué? ¿Porque tenemos mejores drogas? ¿Será porque tenemos mejores drogas? Es mejor manejo, ¿cierto? Es manejo. Es estirarle la patica, es mantenerlo limpiecito y seco, es tomarle la temperatura, es los fluidos a la velocidad que son, es la nutrición parenteral, es gel si creen en eso, es N cosas, lo que les guste. Pero seguramente es mejor manejo, mejor enfermería incluso, más que mejor medicina a veces. Entonces, sabes más cosas. Otra cosa que ya sabes es, ¿ese paciente se puede manejar en la casa? Tiene que estar en el hospital, ya lo sabes.
Incluso no sé si han diagnosticado parvos en paciente que solo tiene de pronto vómito, tiene algo chiquito, ni siquiera tiene diarrea a veces, pero le dicen el test, sale parvo positivo, déjelo, porque se va a poner peor. Sabes que se va a poner peor. También sabes que ese paciente, ¿será que en 1 o 2 días ya se puede ir para la casa? Ya sabes que ese paciente necesita varios días de hospital, ¿cierto? ¿Cuántos días de hospital necesita un parvo, doctora? ¿Tú cuántos? Más o menos 5, dice la doctora, estoy súper de acuerdo. 5 a 7 días les digo yo, mínimo, ¿sí? Por ahí. Entonces, mire que así mismo debería ser con todas las enfermedades que ustedes ven. Entonces, según la epidemiología que tengan en sus hospitales, si lo que más ves es sarna, mira cuánto tiempo se demora en curarse, mira qué tratamiento y qué diagnóstico. Si lo que más ves es enfermedad renal, que no es una enfermedad, no es una etiología, pero si tienes leptospira, entonces ya sabes que la leptospira tiene tanto tiempo, X, Entonces vamos a dar unas herramientas porque así de puntual debería ser todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, así mismo fueron las recomendaciones con este paciente. Doctora, yo creo que tiene esto en mi mente, ¿no? Si aprendiste medicina con el problema orientado, o ECOP, o examen clínico orientado a problemas, como sean, tu raciocinio debería ser muy en escalones, más bien. Y eso no tiene que ser así, sino en los casos más difíciles. Porque en el caso más fácil es, tiene parvo, ya sé qué hacer y sé qué esperar. Eso es lógica y eso está bien. Pero en enfermedades complejas no. Entonces vamos a ir hablando luego en su momento de este gato, de qué más se le pudo hacer y todo, pero esta es la realidad. Entonces la mente vuela y vamos a dar herramientas para responder esas preguntas. Este gato se va a salvar, se va a morir, qué puede tener y demás. Entonces por eso empezamos con la proteinuria. Comenzamos con un hallazgo de laboratorio que te puede reportar el laboratorio y sería la proteinuria. Y porque hablé de Ehrlichia es porque se asocia muchas veces a la presencia de un agente infeccioso en nuestro medio y hay que buscarlo. O incluso al revés, si tiene Ehrlichia, búscale si tiene proteinuria porque hay una causalidad y efecto en este tipo de problemas. Realmente lo que a mí más me interesa es que comprendan que el órgano tiene muchas funciones, tiene muchas partes y que cada una de ellas la puedes evaluar. Y lo vamos a ir hablando y sobre todo en la parte de patología clínica, ¿no? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué pruebas sirven para medir todo esto? Y que veas, así como el corazón lo ves, el músculo, la válvula, como cosas separadas que se pueden diagnosticar por separado y su función la pueden ver por separado, el sistema eléctrico y cada uno tiene su prueba y su forma de evaluarse. Entonces va a ser lo mismo con la parte de nefro. Entonces por esa razón, ayúdenme con su libreta de apuntes y dibujemos una nefrona. Miren, no se puede escribir ahí grande y no está mal. Entonces dibujemos una nefrona en la libreta de apuntes. Solo es un ejercicio. Incluso les digo de una vez que en la vida van a ver una nefrona. Nunca van a ver una nefrona. Ni siquiera en histología se ve una nefrona, se ven partes de nefronas. Entonces me interesa que tengas un concepto, una idea, porque una nefrona es muy diferente cuando hablamos de unidad estructural y funcional de otros órganos. Buenos días, doctor. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional del hígado? Y es una célula, ¿no? Una célula. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso? La neurona. Y es una célula. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional del corazón? El cardiomiocito. Y es una célula. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional del riñón? La nefrona. Y son cientos de células. Eso hace parte de la complejidad de esto, que es muy diferente a otros sistemas. Entonces vamos a ir mirando. ¿Qué es eso? Parece un pene. Y el correcaminos, el balón de básquet. Está bien, miren, no pasa nada. Miren que incluso en vez de aprender, estamos reaprendiendo, ¿cierto? ¿O es que no nos enseñaron eso? Acuérdense del el pobre profesor diciendo que esto es importante. La verdad es que no. Los que enseñamos fisiología deberíamos saber que la fisiología no sirve para nada. Para descrestar, no necesitas saber. Porque quiero preguntarle aquí, ¿quiénes de ustedes utilizan un antibiótico que se llama enrofloxacina? ¿Alguien de aquí ha usado la enrofloxacina alguna vez? ¿Quién? Regáleme quién la ha utilizado. Doctor, gracias, buenos días. Regálame el mecanismo de acción de la enrofloxacina. Ataca el citocromo P450.
Ah, ¿no? Ah, ¿no? Sí, El ADN. No, o sea, no actúa en el núcleo. No. Su unidad es de los ribosomas, de la 3S y de la 5S, y evita el acople para la traducción de proteínas. Ahora, ¿alguien aquí, quién no sabía el mecanismo de acción de la ENRO? ¿Y entonces por qué la usa si no sabe cómo funciona? Porque no es necesario saber muchas cosas para actuar, ¿cierto? No sabemos muchas cosas para usarlas y eso no tiene nada de malo. Entonces, no saber cómo es una nefrona no te impide hacer nefrología, por Dios. Ahora, si tú sabes el mecanismo de funcionamiento de algunas cosas, posiblemente puede ser más crítica la decisión de usarlas o no, ¿cierto? Y en cardio es súper útil, súper útil. ¿Cuál es el potencial de acción de no sé qué? ¿Dónde entra el calcio? ¿Dónde entra el sodio? Y según la arritmia, escoges el antiarrítmico. Porque si es en la fase del sodio, entonces escoges uno clase 1. Si es en la fase 3, escoges una amiodarona. Entonces, probablemente sirva. Miremos qué más. Aquí está Salvador Dalí, Pablo Pica, Manuel Botero. Correcto, muy bien. Mira, todo es válido. Pero entonces, si tenemos un marcadorcito por acá. ¿Alguien tiene marcadores? Así como cuando uno de pronto carga un marcador porque sí. No te preocupes, mientras lo conseguimos yo resuelvo de todo. Si tiene dos o... Si es fácil, sí. Si no, no te preocupes, conoció el iPad y lo dibujamos ahí. Y el otro está mirando como Estoy viendo lo de la ENRO. Ay, sí, mejor. Si yo me equivoco, aprendemos todos. Aprendemos todos. Es que están veniendo muchos años. Claro, enro es de enrollarse y puede tener que ver con las tropoisomas. Listo. Muchas gracias, doctora. ¿Dónde es que está? Entonces es importante entonces, importante en el concepto, lo que mi doctora allá atrás dibujó. Él escribió. Aquí está la nefrona. Sí. Correcto. Estoy de acuerdo. Luego si te vas a la minucia, tiene una parte por acá, tiene otra parte por acá el riñón. Aquí está la nefrona. ¿No? ¿Por qué no? Una parte. Una parte. ¿Y acá está la nefrona? Otra parte. Acá sí puede estar toda la nefrona. Pero vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que tienes claro ahí a lo largo de los dibujos? Uno, ¿qué ve? Que tú pintas esto. Más o menos. ¿Sí? Y esto es correcto. Es 10% correcto, pero es correcto. Entonces, lo importante al hacerlo es que entiendas que son muchas células y que tiene varios componentes.
Primero tiene un componente vascular que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que te acuerdas que se llama arteriola aferente y eferente. Bueno, puede llegar a servir, sobre todo para que los conceptos de los cuales vamos a hablar, pues sepas más o menos en dónde está el tema del que estamos hablando, ¿no? Arteriola aferente, y obviamente esto viene de algún lado y lo vamos a estudiar. ¿Por qué lo podemos estudiar? Porque quienes hacen ecografía pueden buscar bien de dónde viene esta arteria. Porque si está enferma esa arteria, pues obviamente aquí todo va a empezar mal desde el principio. Porque tiene una deferente y porque aquí se hacen un montón de capilares en el glomérulo, estoy de acuerdo. Que tiene una capsulita como un casco, la cápsula de Bowman, y luego empieza una cañería, ¿cierto? Que tiene muchas partes, que tiene un túbulo contorneado proximal, que tiene un asa de Henle, descendente y ascendente, que tiene un túbulo contorneado distal, que tiene un túbulo colector. Entonces, lo importante de esto es que como es tan grande la unidad estructural y funcional, muchas cosas pueden fallar. Por eso vamos a ir mencionando algunas veces dónde puede estar el problema. Entonces, fíjate que cuando se enferma el riñón, puede que sea que se enfermó acá. Entonces la insuficiencia renal se empieza a volver una lesión más puntual, porque la insuficiencia cardíaca, como les explicaba Leo e Iván, puede ser porque tiene una arritmia, y en la arritmia el problema está en el sistema de conducción específicamente, entonces lo puedes tratar diferente. Si hablamos del riñón con sus partes y sabemos que de pronto tiene una tubulopatía, pues la puedes tratar como tal. Entonces vamos a dar estrategias para obviamente diagnosticar eso. Otra cosa importante es que la arteriola deferente da vida, y quiero que lo tengan siempre presente en su imagen mental de una nefrona porque nunca la van a ver. La arteriola deferente da vida a los capilares que alimentan el túbulo, y eso nunca nos lo pintan a nosotros casi en la academia. Están todos los libros, pero no se le da la importancia que merece, pienso yo. Y los vasos sanguíneos que alimentan el túbulo son tanto o más a veces importantes que el glomérulo, y sobre todo en gatos. Vamos a explicar por qué en su momento. ¿Bien? Entonces recuerda que tiene varias partes, que cada parte trabaja de cierta forma, y por eso a lo largo de las charlas vamos a mencionar partes específicas. Entonces, ¿dónde empieza toda la función renal? En la parte vascular. Y por esa razón ya vieron cardio y es tan importante. Porque si menciona mal el cardio, obviamente aquí empezamos mal. Si el paciente tiene vasculitis, aquí hay problemas. Si el paciente tiene la presión baja, aquí hay problemas. Todo lo que tenga que ver con vascular, miren que es aquí en el puro principio. Qué bueno que hayan visto cardio hace poco, porque tiene mucho que ver. Luego lo que vamos a hacer es entender que la primera parte que está a merced de a veces de problemas anatómicamente es el corpúsculo o glomérulo. Y por esa razón es el primer tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Del corpúsculo o glomérulo, cómo estudiarlo, qué pasa cuando se enferma, y un poquitico más adentro, de hecho, cómo es a profundidad. Eso es lo que vamos a hacer en principio, porque anatómicamente es el primer corte donde puede haber un fallo. Por ahora, esto es muy conceptual. Vamos a ir a lo real, ¿no? Entonces ya sabemos cómo es una nefrona. Y ahora esta, ¿qué hace el glomérulo? ¿Se acuerdan qué hace el glomérulo? Vamos a mencionarlo, no hay ningún problema. Miremos más bien algo aplicado. Analicemos este escenario, ¿ok? Llega a consulta un siberiano, tiene 7 años, se llama Tomás. Y el motivo de consulta es algo muy general y muy común. Tiene pelaje de mala calidad a pesar de comer una dieta super premium. ¿Por qué crees que puede pasar eso? Hipotiroidismo, ¿qué piensas? Mala absorción, problema digestivo, estoy de acuerdo. ¿Algo más? Un problema hepático, estoy de acuerdo. Un tema endocrino, hipotiroidismo, tal vez Cushing, tal vez y más. Problema renal. ¿Y un problema renal porque produce mala calidad de pelaje? Pérdida de proteínas. Pérdida de proteínas, podría eventualmente perder nutrientes valiosos para el pelaje. Obviamente la más común no es esa, pero es una opción, ¿cierto? ¿Será que parásitos? Sí. Súper común. Entonces, antes de ponernos con nefrología, que cientos de cosas más comunes, ¿cierto? Y por esa razón es que toca explotar lo básico. Y me ha pasado, se me han muerto pacientes de Ehrlichia con plaquetas normales,
todavía, no sé si han visto de esos casos, pacientes que mueren por vasculitis y sepsis por Ehrlichia con plaquetas normales, y yo por complicarme nunca le hice el simple test. Bueno, tal vez no son los que se mueren, son los que siguen vivos, van a una tercera opinión porque yo soy la segunda, y resulta que era Ehrlichia y los tratan y salen. Entonces, bueno, se le hacen montones de cosas, coproparasitológico negativo, no, pruebas de absorción no se hicieron, pero se asumió que había, bueno, porque el páncreas salió normal, etcétera. Y dentro de lo básico también se hace un uroanálisis. Entonces, fíjense estos resultados. Este paciente tiene una densidad urinaria más o menos buena, tiene 2 cruces de proteína, tiene PAS positivo si hacemos PAS todavía, por ahí algunos leucocitos y algunos eritrocitos. Es un parcial de orina común que te puede llegar. Entonces la pregunta es, ¿hay que preocuparse? ¿Se preocuparían ustedes con este examen? ¿O no? ¿O no mucho? ¿O la respuesta colombiana? Depende. No los cuestionos, sí suelen preocuparse. Ocasionales. Las proteínas de una inflamación. Todo es inflamación. ¿Pero te preocupas Hay o no que te ver si son preocupas? proteínas descamativas o exactamente. ¿Cuál fue el método mediante el cual tomaron el parcial de orina? Fue chorro medio. Chorro medio. Micción natural, no al principio, sino a la mitad de la micción. Eso también influye si fue con sonda o... Correcto, estoy de acuerdo. Entonces, ¿a qué voy? A que si los pacientes con proteinuria se pueden morir por eso. Entonces, ¿hay que preocuparse? La respuesta sí es depende. Es decir, ¿realmente está perdiendo proteínas por la orina? Sí, hay que preocuparse. Y hay que actuar rápido. Entonces vamos a ver también unas claves de por qué es tan importante preocuparse, pero no por todos, ¿no? Solo hay que preocuparse cuando vale la pena. Por eso lo primero de lo que vamos a hablar entonces es comprender qué significa, o más bien, cuál es la significancia de la proteinuria. ¿Por qué es importante evaluar la proteinuria? ¿Por qué eso es importante? Obviamente no es normal y significa que el riñón está enfermo, pero eso es muy básico. ¿Por qué es importante evaluar y cuál es la significancia de esto? Entonces, para hacerlo, tengan presentes 2 objetivos claros. Lo primero que hay que hacer es determinar si la proteinuria es clínicamente significativa o no. O sea, que hay proteinurias que no son graves, que son normales, incluso algunas. Entonces, ¿cómo saber si la proteinuria es normal o no? O más bien, si es de preocuparse o no. Eso es lo que llamamos clínicamente significativo. Es decir, ¿es clínicamente significativo que la ALT esté alta? Sí, porque significa que hay daño activo del hepatocito. Puede que no sea grave, pero hay. Pero clínicamente no es significativa una ALT baja, sin síntomas, ¿no? En cambio, pues con proteinuria es lo mismo. Hay proteinurias que son clínicamente significativas y hay proteinurias que no. Entonces vamos a tener ese objetivo claro apenas empiezan a sospechar si el paciente tiene proteinuria. Y el segundo objetivo es, si ya estás seguro que sí es significativa la proteinuria, vamos a buscar el origen de esa proteinuria porque nos interesa saber por qué carajos está perdiendo proteína. Porque si es por esmegma, porque le tomé una muestra por chorro medio, pues eso no me preocupa. Porque si es porque tiene cistitis y está inflamado, me preocupa, pero no se tiene por qué morir, ¿no? Pero si tiene una amiloidosis, se va a morir de eso sin duda, se va a morir. Hechos importantes alrededor de la proteinuria que debes tener en cuenta es que si hay proteinuria, eso significa enfermedad glomerular, fijo. Si hay proteinuria severa, ¿no? Las proteinurias leves no son usualmente glomerulares. El marcador más importante de enfermedad glomerular es la proteinuria, no es la creatinina. La creatinina es el resultado de una función renal global, pero ya dijimos que el riñón es una nefrona que tiene partes. Pero si la creatinina es normal, pero sabes que tiene proteinuria y no es por alguna otra cosa, se enfermó específicamente el glomérulo. Entonces fíjate cómo pasas de hablar de enfermedad renal o insuficiencia renal a hablar que tiene una glomerulopatía o una glomerulonefritis. Así es como mejoras el abordaje diagnóstico, así como en parvo, ¿no? Recuerden lo que yo siempre digo, decir que tiene insuficiencia renal es como decir que el cachorro tiene gastroenteritis. No es nada, no es nada. Bien, y segundo, que si tienes una enfermedad en el glomérulo, usualmente el glomérulo se enferma de forma aguda. Las glomerulonefritis suelen ser agudas, excepto la glomerulonefritis
membranosa, que es la esclerosis del riñón ya cuando se desgasta y se va a morir, ¿no? Pero las glomerulonefritis inflamatorias activas suelen ser agudas. ¿Qué te interesa de una enfermedad aguda? Que o se puede morir o se puede salvar según cómo actúes pronto. Y el otro problema de la enfermedad del glomérulo es que así sea agudo, puede ser subclínico y no darte cuenta que se está enfermando cada vez más el paciente. Entonces, alimentemos más nuestra intuición respecto a la proteinuria. ¿Qué es proteinuria? Obviamente es la presencia de proteínas en la orina en cantidad mayor a la normal. ¿Cuál es la cantidad normal de proteína en la orina entonces? Se supone y nos han dicho que 0, pero eso no es tan cierto. A lo largo de las décadas los niveles tolerables de proteína en la orina se han ido puliendo cada vez más. O sea, hace 15 años 20 miligramos por kilo en 24 horas era aceptable. Perder por la orina 20 miligramos por kilo de proteína al día era aceptable en humanos. Hoy en día, en humanos, 0.1 miligramos por kilo al día de proteína es aceptable. De ahí para arriba es completamente anormal, porque se han ido encontrando enfermedades en las cuales hay proteinuria desde mucho más temprano en humanos. En los perros, hace un par de años en el consenso ABIM, que fue 2008, este valor bajó a 10. De 10 miligramos por kilo al día, o sea, tienes que recoger toda la orina del día como se hace en personas, proteinuria de 24 horas, y medir cuánta proteína hay en toda esa orina, y si es mayor a 10 miligramos por kilo al día, es proteinúrico. Pero ¿quién se va a poner a recoger la orina de todo el día a un perro? Es impráctico, no vale la pena. Que es parte de los consensos que tú puedes encontrar. Recuerden que todos los consensos de ACVIM son gratis en internet, o se los pasan. Iván tiene el consenso de enfermedad valvular, bueno, Iván no, Google también lo tiene. El consenso fue 2004 el primero, respecto al manejo y abordaje del paciente con proteinuria, tanto perro como gato, y ahí hay unas guías que te pueden ayudar en algunos parámetros, pero mi consejo es pilas como leemos la literatura norteamericana, porque hay muchas cosas que cambian, muchas epidemiologías no aplican a nosotros. Pero bueno, es una orientación que ayuda a veces a tomar decisiones y también vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo vamos a abordar al paciente? Obviamente lo primero es determinar si hay proteínas en la orina. En un screening general, en un paciente que tiene signos inespecíficos, tienes métodos cualitativos y cuantitativos. Cualitativos es saber si hay o no, y cuantitativos es saber cuánta hay. Una pregunta. Sí, claro. Eso digamos que pues, en alguna época se trabajaba, no sé si aún sea válido, de correlacionar la densidad con la cantidad de proteínas. Sí, hay que corregirlo con volumen, es correcto. Es correcto. Y esos son los métodos cuantitativos más recientes. Entonces, dentro de los métodos generales y cualitativos tienes la tira reactiva, la tira de orina. ¿Sí? ¿Cuánto vale una tira de orina? ¿Ustedes tienen laboratorio en sus clínicas algunos? 1.300 pesos. 1.100. Sale entre 800 y 1.300 pesos según la marca que compren. Es mejor las tiras de uso veterinario, pero pues también son aceptables las de Bayer, que son un poquito más caras, pero son muy buenas. Pero pues las hay. La tira reactiva es una prueba supremamente rápida y barata para empezar a saber si hay proteína o no. Tiene una especificidad cercana al 86%. Quiere decir que si marca proteína y no hay artefactos, es 86% probable que sí haya proteína. Pero es 75% sensible. Quiere decir que si no hay proteínas, según la tira, hay un 25% de probabilidades de que las haya y la prueba no las detecta. Sin artefactos, digo, porque si digamos el pH es muy alto, los porcentajes de error son muy altos y los valores de especificidad y sensibilidad cambian mucho. Pero la tira reactiva es un excelente abordaje que puedes hacer en consultorio incluso, que es lo que yo hago. Puedes hacer pruebas de turbidez, que es la prueba del ácido sulfosalicílico que todavía se utiliza en algunos laboratorios, o la prueba del ácido nítrico de confirmación. Y hay unas pruebas colorimétricas nuevas que no sé si ya llegaron a tu ciudad. Les voy a mostrar eso que es. Entonces, el primer abordaje es el simple, ¿no? Los métodos cualitativos. La tira de orina muestra en proteína, es una tira que es amarilla y en las escalas de verde te va a mostrar 1, 2, 3 o 4 cruces de proteína que son, bueno, y trazas que son más o menos
30, 50, 100, 150 y mayor de proteína por miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro, por eso no se puede usar el refractómetro porque se va en gramos por decilitro. Entonces cualquier cambio de color puede ser sospechoso de proteinúria y es muy simple y es muy rápido, no tiene ningún misterio. Importante tener en cuenta que hay factores de error que vamos a mencionar en patología clínica. Tienes las pruebas de turbidez. La prueba del ácido sulfosalicílico es la que más se ha hecho en la historia en las pruebas de turbidez. ¿De qué se trata? La idea es mezclar la orina con ácido sulfosalicílico y el ácido sulfosalicílico produce un cambio de coloración. Entre más proteína haya se ve más blanco, todo turbio. El problema de esta prueba es que tienes que comparar con esta escala que está en pantalla, que es una de las pocas que hay en la literatura. Tienes que comparar con estas escalas para decir más o menos cuánta proteína hay, a ver cuál coincide con la orina que tú hiciste. Entonces es un poco dispendioso y por eso la mayoría de laboratorios del mundo la están empezando a dejar de hacer. Pero todavía se hace y es la segunda prueba cualitativa más aceptada. Y la tercera opción es la prueba del anillo de Heller. Es una prueba muy antigua, muy poco utilizada, pero que algunas escuelas la han adoptado y pues le han encontrado utilidad. En teoría tiene muchos más estudios del ácido sulfosalicílico y por eso en la literatura mundial no encuentras casi nada de esto. Lo encuentras como algo anecdótico de principios del 1900, cuando nació Hutter. Entonces el doctor Hutter por allá en Argentina empezó a mirar, a combinar cosas y le gustó y la ha profesado a lo largo de las décadas, y luego Beatriz Martí Arena también en Argentina y luego nosotros también porque nos gusta. Es una prueba en la cual tú mezclas partes iguales de ácido nítrico, que en nuestro país todavía se consigue fácil y es extremadamente barato, pero que en otros países no. Cuando fui a México fue imposible porque eso sirve para fabricar bombas, pero es que uno hace una bomba con una papa y un papel Reynolds. Y, bueno, me han dicho. Yo estudié en la Nacional, pero me dijeron. Entonces, bueno, y lo otro, no sé si aquí ya está así, es que en Bogotá hay restricción del ácido nítrico al comprador y te averiguan muchos datos personales ahora, porque antes ibas, buenas, me da un galón de ácido nítrico, tómelo, sale. Ahora es, señor, un segundito, computador, sus datos, nombre, cédula, teléfono, un conocido, porque ustedes saben los temas de los ataques a personas con ácido y esto deforma también si hay contacto con la piel. Entonces el ácido nítrico es de cuidado. Pero ¿cuántos reactivos tenemos nosotros también en las clínicas que son corrosivos y tocas manejarlos con cuidado? Simplemente es eso. Entonces, pero en Colombia no está prohibido y por eso se puede comprar. Un problema es que te venden es un galón. Yo compré un galón cuando llegué a Argentina en el 2007 y me duró 6 años. Porque eso es, usas nada y es un galón, un montón de líquido. Entonces una opción que luego vimos es yo lo compro y lo repartimos con unos colegas y nos costó 15.000 pesos o tal vez menos y ya, entonces ahí no estorba tanto el carro. Entonces es muy simple, vamos a mezclar partes iguales de ácido nítrico y de orina. En la interfase usualmente no se ve nada, se ve abajo transparente, que el ácido es transparente, y arriba amarillo porque es la orina. Es muy importante que primero sea el ácido porque es más pesado. Y lo otro importante es que la orina la deposites suavemente por las paredes del tubo. Si tú la inyectas rápidamente, esto se revuelve y se pierde la noción del anillo. Porque la idea es que si hay proteínas, el ácido nítrico las coagula y vas a ver una franja blanca. Eso no tiene ningún misterio porque le echan limón y también pasa. Le echan vinagre y también pasa. Porque es la forma de cocinar un huevo. Le echas limón y el huevo se cocina porque se coagula la proteína. Pero con ácido nítrico se ha estandarizado un poquito el tema. ¿Qué es lo importante? Que no haya nada. Si empiezas a ver un halo blanco, eso es anillo, el anillo de Heller. Y es positivo y significa que hay proteínas. No sabes cuál es, no sabes cuánta es, no sabes si es patológico, no sabes nada de eso, pero sabes si hay o no hay. Y por eso es útil. Allá en Argentina lo que hicimos con Beatriz fue medir este anillo con un, ¿cómo se llama esta herramienta del Piderrey? El calibrador o Piderrey, sí. O sea, para ver muy milimétricamente siempre, en cada consulta y control de cada paciente, la gente tenía que llegar con una muestra de orina tomada, ¿no? Porque es hartísimo a veces tomar muestras de orina, que es mejor por micción, obvio, para no invadir el tracto urinario, y siempre medir esto para ver si la terapia funcionaba, y era una forma más barata de hacerlo en esa época, hace 9 años.
Tienes incluso artículos, si te gusta curiosearlos, donde el doctor Roura evaluó el test de tira de orina para confirmar proteinuria o no. Entonces, yo les muestro este artículo es porque hay que retomar lo básico, lo importante. ¿Qué concluye este artículo? Y miren acá, ese es el final, lo importante es esto. Dice que si el paciente tiene una cruz de proteína o más con densidad urinaria menor o igual a 1012 y no hay sedimento activo, ese paciente es proteinúrico patológico. Eso no es normal. Otra vez, si tiene una cruz de proteína o más con densidad urinaria inferior a 1012 o igual y no hay sedimento urinario, ese paciente fijo es proteinúrico patológico. Fijo. Y curiosamente, si tiene una cruz de proteína o menos y el paciente tiene densidad urinaria mayor a 1012, probablemente no son proteinúricos y son pequeñas cantidades de proteína que se acumulan por ahí, no significativas. Esto es terriblemente útil, porque entonces tú ya puedes con el reporte de tu laboratorio de siempre, o si tú mismo lo haces, mirar un refractómetro 1010, una cruz de proteína, sedimento urinario, si ustedes lo hacen o lo remiten, por ahí una que otra célula, nada del otro mundo, eso no es normal. ¿Por qué solo una cruz de proteína? Porque obviamente si la orina es más aguada y hay algo que sea una cruz de proteína, significa que se está perdiendo mucha proteína. Y es muy simple, entonces hay que darle el valor a esas pruebas básicas. Insisto, pruebas de turbidez. Ahora, la segunda fase es que ahora en mi ciudad, no sé si acá también, aparecieron unas tiras reactivas que dicen, o el reporte del laboratorio clínico dice, tiene creatinuria de tanto y microalbuminuria de tanto. No sé si aquí las tiras de orina que les reportan ya son así. Pues menos mal, porque eso no debería existir. Y les voy a mostrar un ejemplo. Porque va a llegar, seguro. Don, volviendo a lo que usted decía del Heller, al fin, o sea, en esas mediciones que estaban haciendo ya pudieron establecer más o menos algún tipo de rango de proteinuria asociado con el calibre del aire. No. Lo que se sabe es que entre más grande es el halo, más proteinuria hay. Y entre más definido. No. No. Entre más grande el halo, más proteína hay. Y entre más grande el halo, más probable que sea proteinuria glomerular. Pero no hay un valor establecido, no hay un número, no hay unos milímetros, no hay nada de eso. No hay. A ver si encuentro este y yo les muestro, porque les va a llegar, se los aseguro que les va a llegar. Parcial de orina. ¿Cuál será? Este tal vez. No. Bueno, les pido disculpas, luego lo busco y se los muestro. Entonces, estas tiras hacen semi-cuantitativo esta tabla y les dice la relación creatinina a microalbúmina en la orina, que en teoría es muy bueno, y uno acomoda aquí la tabla de colores para saber si es normal o muy anormal. Y eso, si les empieza a llegar a tu ciudad, eso tienen que ser muy objetivos con eso, porque eso está absolutamente no probado, no validado, y yo la verdad recibo muchas interconsultas diciéndome, mire, es que esto salió mal, y algunas sí son anormales, pero la mayoría no son anormales y se empiezan a complicar donde no debería ser. Pero bueno, mientras no llegan, fabuloso, porque no vale la pena. Entonces tenemos estos métodos, las pruebas de turbidez y la tira reactiva, que son las más utilizadas. Son sensibles, son muy baratos, porque insisto, no vale, el mismo tubo de ensayo se puso para la prueba de Heller muchas veces. Es cierto que se ven afectados por la concentración, o sea, la gravedad específica, y por el pH, porque cuando el pH de la orina supera el 8, usualmente la tira de proteína, el cuadrito, marca color, y tú no sabes si es verdad o es mentira. Siempre que haya alcaluria, sospechen de la proteinuria, porque puede ser mentira. Y lamentablemente no cuantifica la pérdida total para saber si es significativo o no.
Por esa razón hacemos los métodos cuantitativos ahora y son realmente la jugada que queremos empezar a estimular en el mundo para que las pruebas se vuelvan masivas y se empiecen a volver más baratas. Y en Colombia tenemos una ventaja con eso. Una opción, proteinuria de 24 horas, la que le hacen a las personas. La otra opción es, en una muestra instantánea, medir la proteína en la orina y dividirlo por la cantidad de creatinina en la orina, que eso se llama UPC. ¿Por qué se divide sobre la creatinina en orina? Porque esta es la forma de corregir según la densidad urinaria. Porque la creatinina se elimina a tasa constante en la orina, entonces es la forma de corregir. También puedes hacer microalbuminuria, que es una prueba parecida a los SNAP de lipasa. Tenemos SNAPs de lipasa, telina, específica. Hay unas pruebas que simplemente te dicen si tiene pancreatitis o no, no te dice cuánta pancreatitis tiene. Y en las universidades se puede hacer electroforesis de las proteínas de la orina para saber cuál es, si es albúmina, globulinas, porque si es cierta globulina, entonces puede ser un mieloma, ¿sí? Disculpe, no me quedó muy claro de la expresión. Claro que sí. Entonces, si la orina es muy concentrada, si hay un poquitito de proteína, de pronto no es grave porque está muy concentrada la orina. Ahora, si tienes la misma cantidad de proteína poquita, pero en una orina muy aguada, obviamente el paciente está orinando más volumen y así pierda poquita proteína, como orina más volumen, pierde muchísima más proteína que el que orina concentrado. Entonces, no hay una forma de relacionar la cantidad de proteína de una muestra de orina con la densidad urinaria, porque la densidad urinaria depende de muchos factores. Entonces no hay una forma específica de correlacionarlo. En cambio, la creatinina que se elimina por la orina siempre es a tasa constante, siempre. Así haya insuficiencia renal, la velocidad a la cual se elimina la creatinina siempre es la misma. Así se elimine menos, pero la velocidad siempre es la misma. Por esa razón se escogió dividir sobre creatinina para corregir el efecto de que haya mucho volumen o poco volumen. Y de hecho dividir por creatinina se hacen muchas otras cosas, como por ejemplo en la excreción fraccional, se hacen los caballos para mirar la excreción fraccional de fósforo en los problemas nutricionales, y en los perros también se puede. Entonces por esa razón se divide sobre creatinina, proteína sobre creatinina en orina, ambos son en orina, medir proteína en la orina y medir creatinina en la orina. Entonces, ese se llama UPC y vamos a mencionarlo, porque medir la proteína de 24 horas es un camello. ¿Quién se va a poner a hacer eso? Y si trabajas con laboratorios de Humana, te van a decir, es que toca de 24 horas. Y son tercos y tercos en que toca de 24 horas. Entonces lo que se hizo hace muchos años, para que te defiendas bien, es hacer una correlación. Fíjense, en el eje de la X está la proteína urinaria de 24 horas, y en el eje de la Y está el famoso UPC. Y se correlacionaron. ¿Qué se encontró? Que hay poca dispersión en proteinurias severas incluso. O sea, cuando son extremas, esto no pasa casi nunca, sino en algunas patologías raras, la correlación es muy alta. Quiere decir que si pierde poca proteína en 24 horas, el UPC sale bajo. Entonces se correlacionan muy bien. Esos estudios, fíjense que incluso, esto es casi a máquina, esto se hizo en los años 70. Está muy claro que el UPC es muy sencillo, es rápido y es conveniente porque es instantáneo y te da mucha información. ¿Cuál es el catch acá? Que la creatinina en la orina se puede medir en el refrotrón, porque es el mismo reactivo, es la misma reacción de Jaffe, es la misma teoría. Lo único que cambia es que tienes que diluir la orina, porque si no, no da la escala del aparato, porque es colorimétrico. Y como tienes que diluir la orina, luego tienes que hacer el factor de corrección. ¿Cuánto diluyes? No tengo ni idea, porque yo no lo hago. Pero le vamos a preguntar a Viviana y ella nos va a dar el dato a todos, porque digamos yo no tengo mi refrotrón, yo mando mis muestras y pues ellos me hacen todo. Pero como sé que lo podemos hacer in-house, yo lo quiero hacer, de hecho, comprarme mi propio refrotrón y hacerlo. Entonces, porque me gusta mucho el laboratorio clínico. La creatinina sí, pero te fregaste con la proteína, porque medir proteínas en orina solo se puede hacer, únicamente se puede hacer con espectrofotometría, que es química húmeda, con un reactivo de proteína en orina. Y en eso hay dos opciones en Colombia. IDEX es una,
y la otra es Biosystems. Biosystems vende los reactivos para hacer proteína en orina. Entonces, si hay esa opción, sí, porque si no, no hay otra forma. No sirve lo que dice la tira para luego dividir en la creatinina que haces, porque yo me he encontrado en muchos lugares donde se hace eso. No sirve. No sirve mirar proteína con el refractómetro. No sirve. No da un resultado confiable y va a salir todo muy mal. Entonces, esa es la única limitante, en teoría, es esta proteína en orina. Ahora, el que lo haga se va a tapar, porque esto no es caro, la química húmeda es barata, y pues hay que empezar a ofrecer el servicio a todo el mundo para poder hacer el UPC. Y el UPC del IDEX es un cartridge, es un carrete donde echas la orina, lo metes en la máquina en el ¿cómo se llama el lector del IDEX? Bueno, BETSCAN. Ya, él da los dos datos, da proteína y da creatinina. Es un poco más costoso, vale 60.000 pesos más o menos para nosotros. Pero un UPC en Bogotá a mí me vale 20.000 pesos, porque son dos químicas, entonces es muy simple. Tengo que empezar a hacerlo. Ahora, la Asociación Internacional del Interés Renal lo que hizo fue los estudios para saber cuánto es normal y cuánto no es normal. De este famoso UPC, lo importante es que dé menos de 0.5. Si da más de 0.5, listo, es proteinúrico. No quiere decir que se va a morir, pero está anormal. No es normal que pierda más de 0.5 de UPC. Ojo, este UPC se afecta si hay sangre, si hay bilirrubina, cualquier artefacto puede alterar este valor. Estas guías están en internet y hay valores para perros y gatos, porque en los perros más de 0.5 es proteinuria y en los gatos más de 0.4 es proteinuria. Como me interesa saber si el paciente está grave y a veces no tengo las herramientas, hay otro artículo que este es del Journal de Medicina Felina del 2012, es más nuevo, donde empezaron a evaluar entonces, compararon la tira de orina con esa prueba de turbidez y el famoso UPC para detectar pérdidas de proteína en los gatos con enfermedad renal, y llegaron a la misma conclusión que en perros. La tira de orina es muy buena solo si el paciente tiene la densidad urinaria baja y el sedimento es completamente limpio. Entonces se puede seguir utilizando también. Lo que pasa es que los gaticos no pierden tanta proteína como los perros. Entonces habíamos visto este paciente, ¿no? Recuerden que tiene 2 cruces de proteína, un pH normal, entonces no hay artefacto, tiene positividad en la prueba de turbidez y el sedimento es limpio, pero la densidad es alta. O sea que con este caso todavía no sé si me puedo preocupar o no, porque necesito saber si hay significancia en la proteinuria, porque puede que esta proteinuria no sea anormal. Entonces siempre la primera sugerencia, ¿cuál es? Verificar el signo, y lo más simple es simplemente otro día repetir el examen. Entonces en este segundo examen, días después, entonces se le mandó al propietario: mira, cámbiale esta comida, aseguremos la desparasitación, nos vemos en 3 semanas. A las 3 semanas otra muestra de orina. Tenemos pH similar, la densidad urinaria muy buena, pero incluso la proteinuria subió. Entonces, ¿me preocupo? Sí, porque aquí ya no es tan normal la cosa. ¿Qué debo hacer? Confirmar y verificar. Entonces, mandamos a hacer el examen. Este es el valor de proteinuria, ese es el valor de creatinuria. ¿Ustedes tienen ahí una calculadora? ¿Me dan una mano cuánto da esto? 2.51. Entonces, el UPC es 2.51 y lo normal es hasta 0.5. Entonces, es absolutamente normal y puede ser una razón por la cual su pelaje está en mala calidad, porque pierde nutrientes valiosos por la orina. Se me olvidó decirles, la creatinina en sangre de este perrito es 1.2. ¿Normal o anormal? Miligramos de cilitro. ¿Ustedes les gustan miligramos o micromoles? ¿Alguien aquí trabaja con micromoles? Se supone que los micromoles por litro es la unidad internacional del MKS, pero nosotros estamos todavía con las unidades de... Yo pienso más fácil en miligramos, pero si estamos hablando de milimoles por litro, lo normal es hasta más o menos 126 micromoles por litro. Entonces es un UPC anormal que debo considerar y empezar a explorar. Entonces aquí en este punto, recuerden que la proteinuria clínicamente significativa, la que realmente sí no es normal, representa la oportunidad de diagnosticar de forma precoz una enfermedad renal, no hasta que tenga la creatinina alta.
que tienes múltiples estrategias para medirlas y unas baratas y fáciles de hacer, que es, definitivamente las tiras son muy útiles cuando el sedimento urinario no es activo, mientras si no se hace el UPC todavía, mientras se empieza a hacer, pues tienes esas otras herramientas. Entonces, dijimos que vamos a determinar si sí o si no es significativo, ya dijimos cómo, y ahora miramos el origen. Ya confirmamos que el paciente está proteinúrico o no, ¿no? Entonces, el origen. Lo que me interesa es saber si se enfermó el glomérulo, porque es lo más grave. Porque obviamente puede perder proteínas porque se enferma el túbulo, y eso no es tan grave, o proteínas porque llegan muchas por acá, y en teoría eso tampoco. La enfermedad del glomérulo es la más grave porque es la que más rápido va a matar al paciente. Entonces, ¿cómo detectar la enfermedad del glomérulo? Pues bien, recuerden que el glomérulo es un filtro, es un colador físicamente, que depende de varias cosas para filtrar, porque eso es lo que se ve en la histología, yo sé, y esta es la medio única forma de ver nefronas va a ser esta que nunca la vamos a ver, que en teoría lo que es el glomérulo es una cantidad de pequeñas fenestraciones en los capilares por donde atraviesan las cosas, y en teoría las proteínas podrían pasar por ahí. Recuerden que en el glomérulo hay unas células que tienen muchos dedos sosteniendo todo. Esos se llaman podocitos porque parecen pies o dedos. Entonces, lo importante al ver el glomérulo como una barrera es que recuerda que si aquí está el capilar y la sangre, y aquí está la luz donde va a estar la orina, el otro lado del glomérulo, cualquier cosa que quiera atravesar tiene que pasar primero por un poro del capilar. Segundo, tiene que atravesar la barrera de la membrana basal. Y tercero, tiene que pasar por uno de estos huequitos, que estos son los procesos pediculados, los deditos que les digo, cortado al través, tiene que caber por ahí. Por esa razón, jamás puede pasar un eritrocito por acá porque es muy grande. Un eritrocito ocupa casi toda la luz aquí en el capilar, por aquí nunca cabe. Entonces las proteínas tienen que atravesar todo esto para aparecer al otro lado. Por eso es poco común que puedan aparecer. Y fíjate cómo el tamaño del poro es la primera barrera. El tamaño de la proteína te interesa porque el orificio, el poro realmente, tiene más o menos el tamaño para que atraviesen proteínas de 70.000 Daltons. De ahí para abajo. 69.000 Daltons. De ahí para abajo. Entonces, cualquier proteína que sea más grande no puede pasar. Una hemoglobina G no puede pasar, que es muy grande. En cambio, fíjense cómo la hemoglobina es muy chiquita y por eso cuando hay hemólisis el paciente orina rojo, porque la proteína atraviesa supremamente fácil. Fíjense cómo la albúmina está en la mitad, está en el límite. La albúmina tiene la capacidad y es más pequeña que el poro, pero entonces el riñón se da mañas de repeler la proteína para que ella no la atraviese. La albúmina es la proteína obviamente más importante. Y por esa razón es muy poquita la cantidad de albúmina que atraviesa el glomérulo, y apenas lo atraviesa, el túbulo la recupera de una vez porque tiene cómo hacerlo. Entonces ya cuando es demasiada la proteína que se atraviesa o que hay poquitos túbulos, pues ni modo, la proteína empieza a aparecer en la orina. Entonces lo normal es que las proteínas grandes, medianas y pequeñas casi todas son repelidas. Por ahí una que otra proteína pequeñita puede atravesar, como la proteína de Tamm-Horsfall, que eso es una cosa ahí que uno nunca ve. Y por eso nos interesa localizar la proteinuria si es prerrenal, por ejemplo en hemólisis, muchísima hemoglobina, pues atraviesa como proteína que es. O si no, en ictericia, la bilirrubina, como proteína que es, atraviesa también. Muy fácil y sería prerrenal. Tienes la proteinuria postrenal también, desde luego, y la que más me interesa es la de origen renal, o sea, si no es prerrenal o preglomerular, que son en este tipo de casos que ya habíamos mencionado, me interesa la proteinuria de glomérulo, donde el filtro empieza a permitir que todo se le escape, y usualmente las proteinurias son masivas y eso es muy malo, porque el túbulo trata de recuperar toda esa proteína y por eso se muere supremamente rápido. Y definitivamente es nuestra herramienta para el diagnóstico temprano de cualquier nefropatía o incluso de una glomerulopatía. Y se categorizan por ser proteinurias persistentes con sedimento urinario inactivo. Esta es la diapositiva más importante de la charla de proteinuria, porque diagnosticar la proteinuria en última se va a ver muy fácil. Pero ¿qué vas a hacer con esa información? Eso es lo clave. Esto es lo que tienes que hacer, no tratar
porque eso es lo que hacemos muchas veces, ¿cierto? Y aquí les cuento la historia que me pasó a mí en una de las clínicas veterinarias en Bogotá donde yo veía pacientes. Tratamos a un gatito que tuvo uno de los bypass, un gato con bypass. Duró 12 días hospitalizada la gata por hidronefrosis, la operamos súper bien. Entonces llegaron los dueños a recoger a la gatica, ellos eran de dinero, son de dinero, y llegaron a recogerla con la hija. La hija tenía 17 años, no, menos, tenía como 16 creo. Nunca había ido. Ella pues hermosa, primorosa, terminando su colegio, y nos contaban que estaba pensando qué carrera estudiar en la universidad. Entonces los papás pagaron casi 6 millones de pesos en esa cuenta. Y ellos le decían a ella, mira, ¿por qué no estudias veterinaria? Esto es muy bonito, salvas vidas, mira todo este montón de plata que estamos dejando acá en el hospital. ¿Por qué no estudias esto? Entonces ella dijo, bueno, primero se corrió el caballo para un lado, ¿no? Y decía, no, yo no quiero estudiar veterinaria porque esto es muy fácil. Entonces antes de... se calma, bueno, yo le pregunté, ¿y tú por qué crees que esto es tan fácil? Y dice, pues porque es lo que yo veo, porque si mi gato tiene dolor, pues le dan un analgésico, si está deshidratado, pues le ponen suero, si tiene una infección, le dieron antibiótico, eso es muy fácil. Entonces la introspección que yo hacía es que, ¿por qué creen que ella lo dice así? Es porque así lo ven a veces, ¿no? Y no solo lo ven así, sino que a veces lo hacemos así. Entonces, ¿cierto? Tiene un soplo, furosemida, enalapril, espironolactona, cardial, VIH-D. Tiene insuficiencia renal, líquidos, a veces furosemida, KD y no sé qué más, porque no hay más, pero bueno, renal balance y Renfis y Solidago. Pero se queda en actuar después de identificar algo. Entonces, yo no sé si Iván les contó su experiencia, pero en los primeros años de la especialidad de Iván en cardio, o sea, de trabajar en cardiología más bien, después de un par de años, Iván estaba muy aburrido y yo hablaba con él de eso. Porque él me decía, es que yo veo un perro, lo diagnostico y al final, furosemida, enalapril, HD, y llega otro, furosemida, enalapril. Entonces, ¿uno para qué hace tanta cosa? ¿No? Pero pues luego con calma y con introspección empezamos a buscar nuevos índices. Entonces iban, a este mejor no le doy furo. Es que ahora existe el Bedmedin. Es que a este lo puedo operar. Entonces bueno, de eso se trata y esa es la sugerencia que hacemos. No saltes, a veces es válido, pero no saltes sino profundiza. Y con proteinuria saltar, tiene proteinuria lo trato. Y no es que esté mal, pero si le metes un poquito más de mente, esto es la mente que toca hacerlo. Porque si el paciente tiene proteinuria es por una de estas dos razones, o es inmunomediado o es no inmunomediado. Y ojalá puedas resolver este misterio porque no es fácil. Porque si el problema es inmunomediado, tienes que dar inmunosupresores. Pero si el problema no es inmunomediado, ¿para qué le das inmunosupresores y se puede poner peor? Y esto no es fácil, ¿no? ¿Qué inmunosupresores vas a usar? Prednisolona. Ahí nos quedamos cojos porque esa no es la droga de elección. Toca drogas realmente útiles para eso. Ojo que inmunomediado no significa autoinmune. Recuerda que inmunomediados hay dos. Hay autoinmune y hay autoinflamatorio. Y la gran mayoría de nuestros problemas inmunomediados son autoinflamatorios. ¿Qué significa autoinflamatorio? Que hay deposición de complejo antígeno-anticuerpo, que hay activación del complemento, eso es autoinflamatorio. Autoinmune es cuando existen anticuerpos contra las propias células, eso es realmente autoinmune como el lupus. Y eso afortunadamente no es común en veterinaria, y el tratamiento es diferente. Entonces, de los inmunomediados, aquí en este grupo hay muchas infecciones que activan mecanismos de inmunidad y otras veces es directo el daño. Por ejemplo, la Ehrlichia. Porque la Ehrlichia tiene la capacidad de lastimar las células del capilar del glomérulo directamente. Lo puede hacer. Y otro mecanismo por el cual la Ehrlichia produce glomerulopatía es mediado por complejos antígeno-anticuerpo que activan el complemento. Tiene los dos mecanismos la Ehrlichia y otras enfermedades también. Casi todos los hemoparásitos lo pueden hacer. En gatos los virus también pueden causar esto. La enfermedad periodontal puede causar esto. Las dermatopatías crónicas pueden causar esto. Cualquier enfermedad infecciosa crónica
o cualquier enfermedad inflamatoria crónica también lo puede causar, y hay que buscarla e identificarla. Los fenómenos que no son inmunomediados son estos dos. Hipertensión, por eso vamos a hablar de hipertensión, porque solo hay una forma de saber si el paciente está hipertenso y no es la proteinuria, es medir la presión arterial. Si el paciente tiene hipertensión, no tienes que darle inmunosupresores, tienes que darle antihipertensivos. Y si el paciente tiene hipertrofia, cuando las células se crecen, o la nefrona se crece, es porque otras se murieron, entonces le toca trabajar más, y al trabajar más pierde proteínas la nefrona. Entonces esos no necesitan inmunosupresores porque puede ser peor. Entonces, vamos a dar claves de cómo diagnosticarlo. Igual, ambas llevan a proteinuria, yo sé, pero se tratan diferentes. Bueno, y tienes la proteinuria que es después del riñón, que es la de la cistitis, o cualquier ureteritis, o cualquier itis en la vejiga, infecciosa, traumática, prostatitis. Esas proteinurias no van a matar el riñón, no producen insuficiencia renal, pero obviamente pues hay que tratarlas como tal. Entonces localizar la proteinuria es fundamental y hay claves también en los consensos para que lo hagas. Otra pregunta para terminar de acá hacia acá es: ¿el valor del UPC elevado para cualquier prueba es indicador de enfermedad entonces del glomérulo, sí o no? Y la respuesta es que no, porque si tiene el UPC en 1, no quiere decir que el glomérulo está enfermo necesariamente. Se han tratado de hacer cortes. Bueno, ¿cuánto de aquí para arriba o cuánto de aquí para abajo? Y el corte actual es 2. Los libros dicen 3, pero los nefrólogos en todo el mundo están diciendo que es 2. De 2 para arriba, eso es el glomérulo el que está enfermo. Si es 1 el UPC, de pronto es el túbulo, que no debería ser tan grave y se puede tratar de forma reversible o es prerrenal. Pero si es más de 2, consideramos ahora que puede ser glomerular. Yo creo que se queda pegado este botón. Y lo otro es saber la causa, porque acuérdense que no tenemos causa. Si es inmunomediado, esa no es la causa, esa es la consecuencia fisiopatológica, pero la causa de Ehrlichia es lupus, es periodontitis. Entonces, lo que se ha tratado de buscar es en la amiloidosis, la glomerulonefritis y la glomerulosclerosis, que es la del ferrito crónico, si el UPC te puede dar claves. La respuesta es que no. La respuesta es que usualmente si el UPC está por encima de 10, que se ha visto, es probable que sea amiloidosis, que es esta enfermedad de proteinuria severa. Pero eso es raro. Hemos visto solo un par de veces amiloidosis, afortunadamente, y sí se ve más en los gatos abisinios, sin duda. Yo no había visto muchos gatos abisinios, pero se está cogiendo mucho furor los gatos y las razas de gatos. Entonces ahora se ven más gatos abisinios que antes, y sí hemos visto varias amiloidosis, lamentablemente, porque no hay nada que hacer y se van a morir. ¿Cómo se interpreta el famoso UPC? Si hay lesiones posrenales, si hay prostatitis o si hay algo de cistitis. Entonces, este artículo es muy lindo porque Jensen y Lapin lo que hicieron fue mirar los efectos de la inflamación urinaria sobre el UPC. Entonces, la conclusión de este estudio es que si el paciente tiene la orina roja, no le haga el UPC porque no va a salir bien. Pero si el paciente tiene la orina de un color normal, así en el sedimento urinario haya algo de hematuria, el UPC tiene todavía 80% de sensibilidad y es válido. De pronto se contaminó con una punción. Pero si la orina es macroscópicamente normal, hagan el famoso UPC porque les va a dar datos, ¿no? Fíjense en este caso, en este ejemplo, color rojo, UPC 28, no, se va a morir. Después de varios días de tratamiento con antiinflamatorios, hidratación y demás, UPC 0,2. Entonces, los efectos de la postrenal son muy fuertes. Miren que la amiloidosis es una enfermedad terrible, y hay enfermedades que sin ser amiloidosis, si son proteinúricas, les van a pedir que hagan cosas, y es lo que les voy a dejar ahora. Los pacientes con proteinurias severas, empiezan a perder factores de coagulación también por la orina, no solo albumin, factores de coagulación. Y esos pacientes que pierden factores de coagulación empiezan a hacer trombosis. Y este paciente, el motivo de consulta es parálisis del tren posterior. Entonces, la hernia discal, operar, no sé qué, nada, mal. Resonancia después de operado. Y lo que tenía era, miren, un trombo, eso es necropsia, ¿no? Un trombo en la aorta y en la ilíaca, o sea, es impresionante.
Entonces la trombosis puede ser otra causa de parálisis aguda. Y en los pacientes con proteinurias importantes esto ocurre. ¿Cómo les sugiero que lo hagan? Si el paciente tiene proteinuria y tiene la albúmina baja en sangre, a ese mídanle tiempos de coagulación. Porque si ya tiene la albúmina baja, es probable que también esté perdiendo factores de coagulación. Mídanle, no sé, ¿qué factores, qué tiempos de coagulación? Tipo de tromboplastina, de Eso, trombina, de si el coagulación laboratorio les mide los con tiempos, esos test. están bien, ¿sí? TP y TTP está bien porque el TP es casi igual al ACT, al tiempo de coagulación activado, pero está bien. Y yo lo que hago ahora es tratar de medírselo a todos los que tienen proteinuria, pero sobre todo al que tiene la albúmina baja, fijo, mídanle tiempos de coagulación. Y si los tiempos de coagulación están un poquito altos, o sea, se está demorando, denle aspirina de una vez para disminuir el riesgo de trombosis. Y eso es lo que hacemos, ya les vamos a hablar de las dosis. Si los tiempos de coagulación son altos, hace trombosis, no tiene sentido, ¿no? Si se está demorando en coagular, ¿por qué hace trombosis? Es porque la trombosis es la siguiente etapa a la pérdida de la capacidad de coagulación, es cuando se hace una CID. Entonces, definitivamente, la trombosis se ve más cuando el UPC entre más alto es, pues más veces se ve trombosis. ¿A qué dosis maneja la aspirina? A 10. 10 miligramos kilo. 10 miligramos por perro. Por paciente. O sea, la dosis es 0,1 a 1 miligramo kilo. O sea, nada. Porque la dosis de la aspirina es 10 miligramos por kilo como antiinflamatorio. ¿Usted la trabaja para glomerulonefritis, doc? Solo si hay riesgo de trombosis. Si no, no. Y no porque le haga daño, porque esa dosis es casi inocuo. Sino porque... Esa dosis inhibe el factor activador plaquetario. Esa es la idea. Incluye toda la cascada a nivel renal. ¿Qué es la idea? Solo cuando se necesita. Porque de resto es contraproducente y sobre todo es una droga más que tiene el dueño que coger al perro y embutirle. Y luego le embute una de 500. Es que no puede media. O si no, que es que me pasó. Entonces, no, dilúyala con el amlodipino. El maldito amlodipino en los gatos siempre me pasa. Macháquela, dilúya en una jeringuita de 10 y dele solo medio centímetro. Se le va toda la jeringa y le dan 5 centímetros. Entonces, ¿cuándo hacer el famoso UPC? Porque ustedes tienen que empezar a hacerlo, si no se está haciendo todavía. Pensando si hay glomerulopatía, ¿cuándo hacerlo? Y siempre lo que hacemos es mirar unos ejemplos reales, ¿no? Perdón, la dosis de la aspirina en gato también 10 miligramos por... No, eso es mucho, 0,1 miligramos, da nada. Pero cada 72. De 0,1 a 1 miligramo por kilo. Cada 72 horas en gato. Cada 48 si hay riesgo de trombosis. Ya. Si hay riesgo de trombosis. Pero eso en los gatos por proteinuria no pasa. Bueno. Entonces, miren estos 4 parciales de orina y piensen a cuál ustedes le harían el UPC si les toca escoger. La realidad ahora es que, y apenas empiezan a tener la prueba, a todos les hacemos UPC. Pero a cuál para confirmar, miren lo que dice el título. ¿Cuál es necesario que tenga UPC para diagnosticar una glomerulopatía perdedora de proteína o una glomerulonefritis? ¿Cuál de estos realmente necesita el famoso UPC? Mírenlos y luego los vamos a mencionar. ¿A cuál te dicen? No, mira, a este necesito hacer el UPC para confirmar si tiene una enfermedad perdedora de proteína. Una glomerulopatía. No a todos. Miren, no. ¿Cuál es necesario determinar UPC para diagnosticar una glomerulopatía? A todos es el No, solo hay uno que lo necesita, no vale todos. Solo uno, no vale todos. Ni dos. No vale dos. Todos tienen una opinión. Miremos. Miremos el A. que no tiene densidad. El A tiene 3 cruces de proteína, pero obviamente ustedes ven que tiene un montón de sedimentos, ¿cierto? Un montón de sangre, leucocitos, pH alto. Probablemente esta proteinuria sea postrenal, o sea que no es glomerulopatía perdedora de proteína. Probablemente sea postrenal, o sea el A no. Ahora miremos el C. Vamos descartando. El C tiene una cruz de proteína con una que otra célula, ¿no? 3 es normal, de 0 a 3, de 0 a 4, de 2 a 4 según la literatura que lean. Pero esto es poquito, o sea que el sedimento es inactivo. pH normal, la densidad urinaria muy alta, así que este valor no es significativo y no es una glomerulopatía. Podrá tener tubulopatía de pronto, pero el glomérulo no está perdiendo proteína en cantidades.
Entonces tampoco es la C. Entonces, ¿será la B o será la D? ¿Alguien más? ¿Alguien dice D? ¿D no dice alguien? ¿O todos van con B? Doctora, ¿tú por cuál vas? ¿B? Doctora. El pH de la D puede alterar el valor de proteína. Usualmente tiene que ser 8 o más. Ya. Doctora, ¿B o D? O no sé. O ambas. ¿B o D? D. Ya, muy bien. B. ¿Alguien dice D? Nadie dice D. ¿Alguien dice D? Ahora todos dicen D. La respuesta es D y si alguien explica se lo gana. D de dedo. Por el punto crítico por la isostenuria, está por debajo del... No. Ok. Luego miramos el tema. Me lo gané yo. Entonces, miremos la B. Isostenuria. O sea, densidad urinaria baja. pH normal, 4 cruces de proteína. 4 cruces de proteína es mucho, poco, mucho, muchísimo. ¿Tú tienes alguna duda de que este paciente con esta densidad y este nivel de proteinuria No lo necesito. tiene una enfermedad glomerular? Claro. No hay duda. ¿No necesitas el UPC? Ojo, para confirmar la enfermedad glomerular, sí lo necesitas para otra cosa. Para saber la magnitud, qué tanto, el tratamiento, pero no lo necesitas. En cambio, miremos este. Hay duda, ¿no? ¿Y será que el pH, 2 cruces de proteína con 1015? Y eso es como harto, con una densidad que está como quedada. No hay bacterias. Entonces, este sí tengo dudas si es glomerular, si es otra cosa. Entonces, por esa razón, este necesita más el UPC. Realidad de la actualidad, a todos le hacemos UPC, porque se está volviendo un protocolo, pero porque los protocolos a veces te evitan pensar con calma, ¿sí? Este no necesitas nada, en teoría puedes parar ahí. El propietario no tiene plata, quiere hacer pero ya no puede pagar más, si le pides un parcel de orina ya no compra el Benacepril. Entonces, bueno, este tiene enfermedad glomerular fijo, ¿vale? Con un parcel de orina, que es muy barato. Entonces, ¿cómo diagnosticas una enfermedad perdedora de proteína o famoso síndrome nefrótico, que es otra cosa? Entonces, la enfermedad glomerular perdedora de proteína es toda aquella donde el UPC es mayor a 2. Esa es la enfermedad glomerular proteinúrica o glomerulopatía. ¿Puede tener proteinuria renal? Sí, una tubular de pronto, digamos una nefritis, se inflamó, un trauma. Pero la glomerulopatía, UPC mayor a 2. Ahora, el síndrome nefrótico es un estadio avanzado de una glomerulopatía en donde se combinan cosas y recuérdenlas. UPC elevado, mayor a 2. Albúmina baja, menor a 2.5 o 2.6 según el laboratorio que ustedes usen. O sea, hipoalbuminemia. Hipercolesterolemia. Eso es un síndrome nefrótico. No es necesario que tenga azotemia, casi todos la tienen. ¿Por qué se sube el colesterol? Y ese es un marcador que tienen que empezar a medir y es muy fácil. El Reflotrón tiene colesterol. Porque como la albúmina da la presión oncótica en la sangre, ¿sí? ¿Se ubican? La albúmina da la presión oncótica, que es la fuerza para retener el agua dentro de la sangre. Eso lo da la albúmina. Cuando la presión oncótica se baja, porque se baja la albúmina, el cuerpo activa otros mecanismos para mantener la oncótica y lo que hace es empezar a subir los lípidos, que también son oncóticos. Entonces, si el colesterol se sube y los triglicéridos, que son más importantes, se suben, es porque el cuerpo está tintín. Y si tú estás tratando a un paciente proteinúrico y el colesterol va de para arriba, te está ganando la enfermedad. Así el UPC siga bien y todo, te está ganando la enfermedad. Entonces hay que medirlo. Ese es el famoso síndrome nefrótico y casi todos los pacientes de síndrome nefrótico se mueren. Entonces recuerden aquí, faltan 10 diapositivas y terminan. Bueno, 10 y la mayoría son de datos.
Es que el UPC pierde valor si hay lesiones prerrenales o postrenales. En el síndrome nefrótico los factores de coagulación también están aumentados, o ahí no importa. No. Vamos a hablar de esa clasificación de las glomerulonefritis, sí. Pero el síndrome nefrótico es proteinuria, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. Son los tres marcadores claves. Hay otras formas de clasificar la glomerulonefritis que también les vamos a mencionar, que son más útiles. El síndrome nefrótico no es tan común, afortunadamente, pero ahí ya se las voy a mencionar, que es clave. Ojo con esta, pre y postrenales. Si el paciente tiene en la muestra de orina, tiene 2 cruces de bilirrubina y es un gato, eso no es normal, los gatos no pierden bilirrubina por la orina, ni urobilinógeno por la orina. Si aparece eso, esas son proteínas y el UPC se sube, porque ahí hay proteínas. Si el paciente, o perro o gato, ojo con esa que esa es prerrenal, si se suben los pigmentos biliares, y cada vez estamos viendo más eso. Yo creo que algunos UPCs en el pasado yo los diagnostiqué anormalmente elevados, luego revisando. Conclusión, siempre en que haga UPC, hagan parcial de orina de la misma muestra de orina, por favor. Y si hay postrenal es peor, ¿no? Si hay piocitos y todo, ignoren todo eso. El UPC es muy útil cuando la tirada reactiva te da duda, pero el UPC sí es útil para evaluar la respuesta a la terapia y la tira no tanto, porque de 4 cruces no va a bajar a 3 y a 2 fácil. En cambio el UPC si está en 5 y baja a 3, ya sabes que la terapia está todavía trabajando, sigue mal, pero está trabajando. Y el objetivo con la terapia es que el UPC baje al 50% o menos, o si no, no es efectiva la terapia, que también la vamos a mencionar. Acuérdense de este perrito que tenía el UPC 2.6, entonces, ¿es inmunomediado o no es inmunomediado? Entonces yo busco, mido la presión arterial, hago una eco, ya miramos para qué. Y obviamente en la parte de lo inmunomediado busco lo más común que puede producir esto, las infecciones, ¿no? Y busco las infecciones intracelulares, las que tengan en su medio. No sé qué tanto ven brucela, no sé qué tanto ven neospora, toxoplasma, no sé qué tanto ven, obviamente, Ehrlichia, Babesia, tripanosoma, cualquier cosa intracelular hay que buscarla. Y si es un gato, micoplasmosis hay que buscar, ¿no? Porque puede producir esto. Y esta foto es de este perro. Ahí está. Listo, entonces tiene enfermedad glomerular, porque tiene glomerulonefritis, vimos el UPC. ¿Cuál es el tratamiento de este perro? ¿Qué le dan? Pero la oxiciclina es tóxica para el riñón. Y la eliminación es peor. Entonces, ¿qué hacemos? Ni modos. Aquí la respuesta es, el propietario tiene que aceptar que la doxiciclina es nefrotóxica en baja medida, pero lo es. ¿Pero qué hago? Toca. Y si el paciente tiene una respuesta inmunomediada también por culpa de la Ehrlichia, toca darle prednisolona. Pero es que el riñón y todo toca. Ahora, no le vas a dar depomedrol, porque si el perro se pone mal por el corticoide, no puedes hacer nada. O si la dosis no le alcanza, o porque después de los 10 días ya es errático los niveles. No. Le das prednisolona a 1 miligramo por kilo, 2 veces al día. Y eso no es inmunosupresor, eso es antiinflamatorio. Porque inmunosupresor, ¿cuánto es? De 2 a 4 en el perro, correcto, de 2 a 4, pero eso sí casi nunca lo utilizamos, ¿cierto? Entonces es inmunomodulador, por eso les digo que es autoinflamatorio, no autoinmune, ¿no? Ahora, la prednisolona solo se utiliza de forma efectiva en el paciente que tiene glomerulonefritis por una infección que desencadena este problema. Entonces, si tiene el UPC alto, tiene glomerulonefritis y tiene Ehrlichia, primero le doy doxiciclina y le doy unos días o una semana. Y si no tiene plaquetas bajas, petequias y demás, si no necesito de una el corticoide, espero. Y si solo la doxi lo puede hacer, y muchas veces solita la doxi lo hace, nunca le doy corticoide, porque sí puede ser malo, ya vamos a ver por qué. Ahora, si no, se lo doy. En Gringolandia está la enfermedad de Lyme. Nosotros menos mal no tenemos Lyme. Nosotros no tenemos borrelia, porque esa se trata con prednisolona y es la única situación. ¿Cuál otra infecciosa tienes? Brucela. Y a la brucela no le vas a dar un corticoide, nunca, por favor, jamás. Otra enfermedad periodontal que desencadena bajo un problema renal por depósitos,
Primero, antibiótico para la zona oral. ¿Qué antibiótico para la boca darías? Metronidazol, algo que tenga metronidazol, que puede ser metronidazol como tal, espiragil, estomorgil, cualquiera de esos, pero el metronidazol ahí es clave, si lo puede tolerar el paciente, claro está, si su hígado está bien. Entonces lo tratan, prednisolona casi no, porque la prednisolona produce aumentos del UPC. Todos los corticoides producen aumento del UPC, siempre. O sea que un diagnóstico diferencial en un paciente con UPC alto es ¿Por qué síndrome de producen Cushing. ese aumento? ¿Es por daño real directo o es No. un enmascaramiento? No se sabe, no es claro más bien, no es claro por qué. Entonces si tú tienes un paciente con UPC alto y le das corticoide, lo más probable es que se suba más. Entonces no sabes si estás ayudando o no, y no pasa en todos los perros, y no hay un valor específico de cuánto sube y cuánto no. Pero sí se sabe que los corticosteroides endógenos y exógenos pueden producir proteína. Entonces recuerden que es importante entender eso. Este perrito pasó por una semana de doxy y se está vomitando. ¿Ustedes son de los que se la ponen intramuscular? Pues es válido. Cuando yo estaba estudiando poníamos penicilina todavía, benzatínica. Ya, afortunadamente hay otras opciones y les sugiero que no lo hagan. Entonces, dime. Perdón, entonces según lo que usted dice, allí podríamos incluir en no inmunomediado el síndrome de Cushing. Lo que pasa es que en el síndrome de Cushing no hay injuria del glomérulo, que es de lo que está hablando esta diapositiva. Ya. No es causas de proteinuria, es, Ya. como ya estamos hablando de glomerulopatía, los factores responsables de la glomerulopatía pueden ser inmunomediados o no inmunomediados, pero sin causas de proteinuria el Cushing sería extrarrenal, como lo es la hemólisis y otras cosas. Entonces, si el paciente no tiene buena vía oral o apenas está ahí medio comiendo, no le den la patadita de la mala suerte con una doxiciclina, menos con una humana, que produce mucho vómito. No hay duda, y yo no trabajo para Merial, que el Ronaxan es el mejor y que es el que menos produce vómitos y problemas digestivos, pero cada vez se consigue menos. Ahora pues tenemos las otras, ¿no? Desensor, Doxibet, Doxican, Diciclin, tenemos varias opciones. Pero entonces, si el paciente es renal, ¿cómo baja la toxicidad? No le des 10 miligramos por kilo una vez al día. 5 miligramos por kilo 2 veces al día es la forma adecuada. Y si tiene vómitos, no le des doxiciclina, dale oxitetraciclina. Pero es que eso es más tóxico. Sí, pero ¿qué hacemos? Toca. Dosis de oxitetraciclina es 11 miligramos por kilo, pero si el paciente es renal tienes que bajarla y usualmente usamos 7 miligramos por kilo. Es la que utilizamos. Entonces la clave es llegar a esta conclusión. Finalmente tenemos que ya salió el último consenso, es 2013, consensos para las recomendaciones en los pacientes con enfermedad glomerular, no con proteinuria. Ya sé que es proteinúrico, eso ya es antiguo. Ya saben que es del glomérulo, están hablando específicamente del glomérulo. Y estos artículos los pueden leer, son 7 artículos de 30 y pico de páginas cada uno. Y Sherry cuando vino a Colombia decía, no sirve para nada. O sea, mucha información para resumir al final en que se clasifica ahora la enfermedad glomerular. Y hay un montón de letras, A, B y C, A1, eso no sirve todavía, porque la mayoría en el mundo no somos nefrólogos, la mayoría somos médicos generales, necesitamos lo importante. ¿Qué es lo importante? Que tienes 3 grados de enfermedad glomerular. Que los pacientes grado 3 se van a morir rápido. Y que el paciente grado 1 puede avanzar a grado 2 y a grado 3. Entonces, chévere pescarlos en grado 1. No 1, es A, B y C, en grado inicial. ¿Cómo sabes, cómo lo clasificas? Con estas 4 categorías. Y esto no es de síndrome nefrótico, esto es de glomerulopatías. Con el UPC, la albúmina sérica, la presión arterial y si hay o no hay ozotemia clasicas. Entonces, el paciente en fase más baja tiene el UPC alto y todo esto es normal. No hay hipertensión, no hay azotemia, no hay albúmina baja. Y ese paciente tiene excelente pronóstico. Luego los subgrupos es que empiezan a mezclar, ¿no? Bueno, tiene UPC alto, con albúmina baja, pero presión normal, pero no se preocupe, nos interesan los extremos. El paciente más básico es que tiene el UPC alto y todo esto normal. Y luego estamos en el paciente más avanzado. ¿Qué es lo importante de la avanzada? Que si tiene UPC alto, más de 2, ¿no? Albúmina sérica baja, presión arterial alta y azotemia, ese paciente tiene de 100 a 300 días de vida.
Síndrome de prebolsa roja. 100 a 300 días. Ese dato preocupa, asusta. Así que por eso hay que medir. Así que por eso hay que... ¿Qué se hizo? Yo lo traje, no le pasaron a ese. ¿Dónde está el aparatito? Aquí lo hemos puesto. Yo lo puse. Ah, ya está. Por eso hay que comprar aparatos de presión. Por eso hay que empezar a hacer UPC. Por eso tienes que pedirle albúmina a los laboratorios. Por eso hay que hacerle creatinina a todos, ¿no? Porque si tienen pacientes con Ehrlichia, dígale al señor, o señora, o niños, o el que sea, necesito hacerle más exámenes, ¿sí? Por esa razón tienen que comprar, no yo no trabajo para ellos, pero yo lo quiero uno para mí. Esto es una belleza, ya luego lo vamos a empezar a mirar. Por eso toca empezar a hacer más cosas, 100 a 300 días fijo. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos, porque si yo trato al paciente y la presión arterial baja o la albúmina sube, ya tiene esa categoría y puede vivir más tiempo. Y yo he tenido varios pacientes así, sobre todo los que tienen una causa que yo puedo identificar que no sea inmunomediada, que sea por ahí Ehrlichia, que es la más común. Esos pacientes han podido vivir más tiempo. Ahorita tengo una perrita, luego les muestro el caso con más minucia, que cuando hace 2 años la diagnosticamos, le dimos 100 a 300 días de vida si no cambiaban los exámenes, y cambiaron. Ahorita 2 años después, otra vez está, y solo le falta la presión arterial alta. Tiene la albúmina baja, ahora sí tiene azotemia y el UPC sigue alto. O sea, otra vez estamos acercándonos a una mala expectativa para el paciente. Entonces hay que empezar a hacer exámenes a todos, ¿no? Fíjense que este paciente está vivo, no está inflado porque está post-mortem, está durmiendo, es una viejita. Esta perrita lleva 2 años en tratamiento por proteinuria. Y está bien, y es enferma renal crónica, o sea, porque tiene proteinuria, eso es una enfermedad renal, ¿no? Pero pues también tenemos otras, es muy importante evaluar al paciente. Fíjense esta, ¿no? Miren la condición corporal, tiene 3 años y medio. Fíjense la condición corporal, tiene la creatinina en 12. Le estamos midiendo la presión con un PETMA. Miremos los resultados, en base de cola. A ver si sale la respuesta ahí. Tiene la creatinina en 12, tiene la albúmina en 2, tiene el UPC en 3.6 y tiene la presión arterial sistólica en 228. Entonces, esta perrita, 100 a 300 días, y eso, esta vivió menos. Entonces, pues nada que hacer. Pero si lo hubiéramos pescado antes, de pronto lo hubiéramos podido ayudar. Recuerden que hay enfermedades no inmunomediadas que cursan con proteinuria y no son glomerulopatías, como los problemas con los corticosteroides endógenos o exógenos. En el síndrome de Cushing suele haber UPC alto, suele, no siempre. Entonces, si hay UPC y es cushinoide, no sabes si es una enfermedad renal, es una enfermedad que enmascara muchas cosas. Recuerden que tenemos que también manejar las consecuencias de la glomerulopatía, y una de ellas que preocupa es el famoso edema. Porque si se le baja la albúmina, empieza a tener edema en miembros anteriores, cara y a veces miembros posteriores también, o al revés, a veces posteriores. Ojo, si el edema primero es en miembros posteriores, lo más probable es que tenga trombosis, es lo más probable. El paciente de hipoalbuminemia suele hacer edema primero en la cara y en los anteriores, porque la cava craneal tiene que recibir más sangre y más rápido que la caudal. Entonces hay más edemas. Y ojo cómo lo van a tratar, porque si el paciente tiene edema, nuestra primera reacción, ¿cuál es? Furosemida. No siempre está mal, a veces está bien. Pero ojo, que muchos de estos pacientes hacen edema porque la albúmina se baja. Si la albúmina se baja, la presión oncótica en la sangre baja y el agua no se puede quedar en las venas, se escapa. Entonces el paciente hace hipovolemia. Tiene hipovolemia y yo le pongo furosemida, le bajo más la volemia. Y el riñón, peor. Entonces, ¿cómo sé eso? Pues miraré la presión arterial para ver si está hipotenso, mire los parámetros de perfusión, examen físico, si está pálido y no es anémico, pues está mal perfundido. Entonces, ojo con ese porque ese le sienta muy mal la furosemida. Y en otro caso, ¿qué haríamos? Transfundir proteínas. Transfundir plasma o albúmina humana se puede transfundir. Pero pues eso es carísimo y... ¿Hay riesgo de anafilaxis? Sí, yo tengo un perro, bueno, con el neurólogo, con Sergio Garzón,
Tenemos un perrito que recibió fenobarbital por ser epiléptico y después de 2 años con el fenobarbital, el hígado murió. Ya no tiene hígado casi ese perrito. La albúmina de él es 1,2, 1,3, entonces así es terrible, no pueden ni respirar. Y obviamente drenarlo no es una opción, entonces le pusimos la albúmina, súper. Una semana después, obvio, la albúmina duró un tiempo. Otra transfusión de albúmina, súper. 15 días después, otra transfusión de albúmina, edema laríngeo, leve. Corran, todos se asustan, súper bien. Y el perro lleva 7 dosis de albúmina hasta el momento, hasta ahora, y lleva casi 6 meses. Y cada vez que le ponemos albúmina, hace más y más reacción. Pero está vivo. Entonces, fíjense que todo lo que se puede hacer, lo tenemos a la mano. ¿Sí? Que es el paraíso, que es Colombia, ¿no? Le hago al paciente la tira, proteinuria, sospechoso. Le hago prueba de Heller, positivo. Le hago UPC, si lo tienen, ya estoy seguro que lo van a tener pronto, alto. Tengo un diagnóstico, créanme, se siente uno, de hecho, música mental. Así suena. Porque uno saca el diagnóstico por fin. Y tú no tiene glomerulonefritis. Por fin puede haber una enfermedad real, no hay insuficiencia renal. No, hagámosle ahora una imagen, ecografía. Hagámosle ahora serología de Ehrlichia, es un paraíso, genial. Luego tú vas a la literatura, le cargan, siempre hay algo ahí. Y es que si el paciente es inmunomediado, sin biopsia no hay diagnóstico. Sin biopsia renal no puedes dar el diagnóstico real de una glomerulonefritis inmunomediada. Pero esto es gringo, ¿no? Es muy complicado, porque la biopsia renal tiene que ser leída por un patólogo renal veterinario, y en el mundo hay 3. Y hay 2 en Estados Unidos y 1 en la India. Entonces, no, pues mándanos las muestras. Listo. ¿Cuánto vale? $600 vale el procesamiento de la muestra. Súmele el envío. Y el propietario dice, no. Entonces estamos limitados con eso. Esto fue 2013, acuérdense, es 2013. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en este tiempo? Primero, se están tratando de entrenar más patólogos veterinarios. ¿Por qué es tan caro? Porque la biopsia renal, ojo, no es punción con una aguja, no mentiras, con una trucut, que está bien. Sacar la muestra y hacerle hematoxilina y eosina. No, eso es perder la plata. No es tinción de plata, no es Giemsa, no. Biopsia renal para esto es inmunoperoxidasa, inmunofluorescencia y microscopía electrónica de barrera. Entonces, por eso sale tan costoso. Entonces ahí es cuando uno le dice a los gringos, pues, deje así. Pero afortunadamente, no todos en Norteamérica pueden pagar, y en Europa muchísimos no lo pueden hacer. Entonces siguió avanzando la ciencia, afortunadamente para nosotros. Y salieron más cosas. Con este consenso, el final es cómo se trata el paciente con inmunosupresores si tiene una enfermedad autoinmune diagnosticada. No es con prednisolona, obvio. Es con micofenolato, que no lo tenemos y es carísimo, sale más o menos por 600, 700 mil pesos el mes. Es con ciclosporina, es con azatioprina. Bueno, la azatioprina es fácil de utilizar y es la que tenemos nosotros a la mano. Pero realmente es con ciclosporina y con ciclofosfamida, son los que más se utilizan para eso. También se puede utilizar metotrexato, como los protocolos de linfoma se pueden utilizar, pero pues ir a darle quimioterapia a un perro sin saber si lo necesita, nosotros no lo hacemos. Por esa razón, ellos también emitieron otros artículos. También en el mismo consenso, ok, hagamos unas guías para tratamiento inmunosupresivo si no hay una patología o una histopatología real. Este es interesante que lo busques y lo lean, y si no yo se los comparto. Es porque la conclusión de este estudio es que denle inmunosupresores, así no tenga una biopsia, solo si ha descartado todo lo demás, ¿no? Si usted ya descartó Ehrlichia, babesia, trypanosoma, brucela, todas las posibles infecciosas donde sería peor darle un inmunosupresor.
Segundo, utilice como inmunosupresor cosas que pueda controlar. Azatioprina es la que más recomendamos. ¿Cuál es la dosis de azatioprina para moquillo? 1 miligramo por kilo. Imuran, no sé si es genérico. ¿Sí? Azatioprina de 50 miligramos viene en las tabletas, que es un poco harto, ¿no? Pero azatioprina 1 miligramo por kilo es supremamente bien tolerado por los pacientes. Supremamente bien tolerado. Es probable que con eso no sea suficiente, pero bueno, se puede empezar a utilizar. Porque la ciclosporina produce una toxicidad renal muy riesgosa. Entonces, usualmente preferimos También puedes utilizar la ciclofosfamida porque viene en tabletas. Pero es dependiendo de que se haya descartado todo. Y creo que eso no lo estamos haciendo todavía. Entonces, yo solo tengo un perro en tratamiento inmunosupresor y fue por descarte. Compraron el micofenolato, que es muy costoso, pero es el mejor inmunosupresor real que existe. Micofenolato. Pero es bien caro. En el resto, no hago inmunosupresión porque toca descartar todo y eso no es fácil ni es barato. Entonces, cerremos con el manejo de la enfermedad glomerular proteinúrica. Fíjense que pongo lo más importante es eliminar la causa primaria. Es lo más importante. Y si tú tienes un paciente así y tiene la creatinina en 5, ¿qué haces? ¿Lo operas o no lo operas? Depende. Toca hacerlo, estoy de acuerdo. ¿Lo vas a hacer ya? No. ¿Lo voy a hacer cuándo? ¿Cuando le baje la creatinina? No. Porque es probable que no le baje. Porque es probable que esto sea parte de la causa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo vamos a ver después, renal-protección. Entonces, el paciente lo evalúas, está deshidratado, lo rehidratas, está con crisis digestiva, se la tratas en el hospital, ¿no? Yo lo que hago es 2 o 3 días, ¿cómo? La diuresis. Vamos a hablar de la diuresis, pero lo más probable es que no necesites hacer nada porque de hecho debe ser poliúrico, entonces no es un problema. Con una creatinina de 5, un crónico usualmente es este, ¿no? Y el proteinúrico usualmente es más crónico, no tanto el agudo, o más bien una glomerulonefritis no agonizante, más bien, son las comunes por eso. Las subclínicas. Entonces al paciente lo hospitalizamos, lo hidratamos, le ponemos, ¿será que necesita antibióticos? Antibióticos antes de hacer el procedimiento, ¿no? ¿Será que necesita antioxidantes porque la anestesia produce ¿qué antioxidante vas a usar? Los únicos probados, luego los vamos a mencionar. Pues la vitamina E es una muy buena opción. Y luego la anestesia, no le vas a poner silacina, no le vas a poner tiopental, preferiblemente no le vas a poner ketamina, no le puedes dar morfina, pero sí puedes utilizar otros opioides como el Remi. Puede producir buena depresión, toca tener mucho cuidado con la saturación, pero los más recomendados son la hidromorfona y el fentanilo, son los más recomendados. La hidromorfona y el fentanilo puedes utilizar sin problema el midazolam, puedes utilizar sin problema el propofol, y en lo posible vas a evitar el isoflurano, porque entre el propo y el iso es mejor el propo para un renal, toda la vida. Y le limpias. Ahora, yo le digo esto a las odontólogas que tengo en Bogotá y me pega, porque una periodoncia bien hecha dura de 3 a 5 horas. Yo no lo puedo creer, porque ojo, no es profilaxis, es periodoncia. Esto no tiene ninguna profilaxis que hacerse, profilaxis no va a evitar nada acá, esto es terapéutico. Y fíjense que aquí tiene pus, o sea que tiene osteomielitis, o sea que esta pieza se va, o sea que tiene que hacer curetaje, o sea que tiene que suturar la encía. Entonces, por eso es tan largo, pero yo no voy a anestesiar 3 horas a un perrito de estos. Si toca, lo hago. Entonces lo que hago yo rápido es una buena anestesia, oxígeno, obvio, intubado, todo normal, y le limpiamos rápido. Y luego le damos tiempo de recuperación, y luego sí se programa una periodoncia bien hecha con placas y todo, bueno, etc. Entonces, eliminen causa primaria, búsquenla y elimínenla, no le echen siempre la culpa a la boca, porque a veces no es, ¿no? Y luego todo lo demás, que igual durante las otras charlas lo vamos a mencionar. Bajarle la proteína a la dieta, sí, sirve a veces un poquito. Miren qué curioso es en proteinuria hablar de modificar la dieta. El paciente está deficiente en proteína porque la está perdiendo por la orina. Entonces, conceptualmente, el paciente con proteinuria necesita comer más proteína porque la está perdiendo.
El único problema es que su cuerpo se vuelve intolerante a eso. Y por esa razón es que nos toca darles menos proteína. No tiene sentido, ¿no? Está hipoproteinémico, yo le doy menos proteína. No tiene sentido, conceptualmente. Pero pues, biológicamente es necesario. Esto es lo más importante. Considerar un inhibidor de la enzima conversora angiotensina. Y eso es obligatorio siempre que el paciente tenga UPC elevado y no esté hipotenso. Que de hecho es otra cosa de la cual vamos a seguir hablando durante estos 2 días, y es que los IECAs, si me hago entender, enalapril y benacepril, solo se utilizan en renales si hay proteinuria o si hay hipertensión o si hay las dos. Si no, no tiene ningún sentido utilizar enalapril o benacepril en renales. Ninguno. Y te lo están vendiendo como un renoprotector. Claro, es renoprotector porque alivia la hipertensión, es renoprotector porque alivia la proteinuria, pero si no tiene ninguna de las dos, es muy mala idea dar enalapril o benacepril. No tiene ningún fundamento. Es controversial utilizar inmunosupresores a menos que tengan la razón. Dosis bajas de aspirina, 0.5 es la media, entre 0.1 y 1 miligramos por kilo, una vez al día usualmente. El clopidogrel es uno mucho más nuevo que se está utilizando en los humanos. Ya casi no toman aspirina ni warfarina. Ahora la mayoría están tomando clopidogrel, pero eso es carísimo. Sale más o menos, no sé, 200.000 pesos al mes más o menos. Entre 100 y 200, cada vez baja más. Estas son las dosis, pero todavía no hay estudios suficientes. Y obviamente si tiene una enfermedad renal, pues todo lo demás que vamos a mencionar. Pero lo más importante es quitar la causa y darle un IECA, si tiene proteinuria, de una. Ojo con la presión, si está hipotenso y le das un IECA, pues peor. Cerremos. ¿Qué tan común es encontrar Ehrlichia? Sí, puede llegar a ser común en serología o en lo que sea. Profundiza a saber si el paciente tiene una enfermedad proteinúrica y la razón por la cual lo tiene. Señora. Doc, pero en cuanto a Ehrlichia, pues los que manejan esa parte y los que se dedican mucho a eso recomiendan, pues, o sea, que realmente los frotis no son la mejor forma de diagnóstico, ni la más confiable. Estoy de acuerdo. Entonces, la verdad, yo pienso, pues yo en lo personal no confío mucho del frotis, yo prefiero buscar las otras pruebas. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, pues hay PCR disponible, pienso que es mucho mejor para sí, diagnosticar. todo eso es absolutamente viable. Ahora, si, no, es que es cierto, si la persona ve la mórula y es, pues está enfermo. Y ya, no hay duda. Si tiene síntomas. Pero tiene que estar bien leído. Yo me quedo, error de laboratorio, díganle a Viviana a ver qué dice. Error de laboratorio. Puede ser error de médico, puede ser error de mucha gente. O sea, por eso creo que la labor es el entrenamiento. Que el que se dedique a eso, o sea, que diagnosticar Ehrlichia por frotis se puede hacer, pero que requiere mucho entrenamiento. Sí, yo creo que ese sea sobre Que no es diagnóstica. tan fácil ver ahí algo parecido. No sé, yo no, como no lo hago, yo no juzgo eso, solo sé que hay que estar seguro. Y si es, pues es. Señor. Más o menos el 70% de los pacientes que tienen frecuento plaquetario bajo tienen Ehrlichia. ¿Estadística de quién? En un hemograma. ¿Según quién? Según unas tesis que hemos hecho aquí. Esos datos son los que todos tenemos que manejar. Que es prevalente el hemoparasitismo en la trombocitopenia. Porque estoy de acuerdo, y antes de que llegaras yo hablaba de eso, era que nosotros sabemos que no toda trombocitopenia es Ehrlichia. Y como yo vivo en zona alta, fría, pues somos de los que nos resistimos. No, es que toca buscar otra, pero con los años uno se va dando cuenta que sí, la mayoría sí. 70%, ¿cierto? Entonces, pero como no es 100, hay que buscar más cosas, ¿no? O hay pacientes con trombocitopenia y le buscamos, y le buscamos, y le buscamos, y nada. Y lo otro es la comorbilidad con babesia, que creo que yo la estoy viendo cada vez más. Pero estoy de acuerdo, la prevalencia es alta. Y esos números son los que, insisto, todos tenemos que manejar. Muy buen dato. Muchas gracias. He tenido pacientes con Ehrlichia, pero he visto muchos pacientes subclínicos. Me llegan por algún procedimiento, se les hace los exámenes que habitualmente solicitamos, pues preanestésicos, y encontramos ¿Plaquetas bajas? O incluso normales. Sí, con plaquetas normales. Es que eso es lo que yo digo. ¿Tú crees? Es que no sé cuál es la zona endémica más cercana acá de garrapatas. ¿En el norte? Claro, de Chachagüí para allá. Entonces, ¿tú crees que le vas a curar la Ehrlichia a los perros de allá? Pues sí viven con las garrapatas.
¿Y entonces qué vamos a hacer? Si tiene glomerulonefritis es por la Ehrlichia, ¿sí o no? Si veo la Ehrlichia en el frotis es porque ahí está padeciendo una enfermedad. Todos sabemos la resistencia natural de los perros de esas zonas respecto a los de estas zonas. Entonces, sé que en zona más alta es diferente, porque si el perro no convive y le da durísimo. Pero los perros de allá, pues tienen Ehrlichia todo el tiempo, eso no se va a ir. Y con los que la tienen y se la tratamos, muchos no se curan. Entonces, ¿cuál es la idea de esta primera charla y todo lo que hemos estado hablando? Que empecemos a dejar de ser vagos en el lenguaje.